pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Vamos a hacer el segundo programa de esta primera temporada. Si visteis el programa de la semana pasada, la entrevista con Miguel Edilla, al final del programa os adelanté un poco cómo iba a ser esta temporada. Esta temporada empieza el día 25 con una entrevista a Eduardo García Serrano y el próximo lunes os explicaré un poco el funcionamiento de la parrilla, ¿no? Lo que haremos los lunes, lo que haremos los martes, lo que haremos los miércoles, lo que haremos los jueves y lo que haremos los fines de semana. Así que os pido que el próximo lunes estéis pendientes a este directo, lunes a las 8 de la tarde, lunes 18 a las 8 de la tarde. Pero hoy tenemos un programa especial, son las 8 de la tarde, 8 y 5, una cosa así, y estamos haciendo un programa especial en el 10º aniversario de los de Blanquerna, del asalto a la librería a la librería de Blanquerna. Bueno, ¿por qué hay que recordar esto? Pues hombre, hay que recordarlo porque fue un acto patriota, hay que recordarlo porque fue un acto sin violencia, más allá de unos empujones para poder llegar a donde había que llegar, y fue un acto que ha sido una condena terrible para 14 camaradas. Esos 14 camaradas a día de hoy siguen siendo camaradas, están en la lucha y como vais a ver en este vídeo, pues siguen manteniéndose sin enmendarla, ¿no? Cosa que es de agradecer. Dicho esto, este programa, y ya lo veréis el lunes que viene, una de las cosas que vamos a rescatar esta temporada son aquellos programas que hicimos al principio, que hacía yo al principio en Radio Ya, que me habéis dicho mucha gente que os gustaría recuperar, ¿no? Pues eso vamos a hacer, ya os adelanto que los miércoles vamos a rescatar aquellos programas de Seamos Francos, en los que yo haré una breve introducción, como estoy haciendo ahora, y escucharemos el programa con vídeos, por si os acordáis, aquel programa era un programa de radio, y fue bastante exitoso, tanto por el nombre, Seamos Francos, que le vamos a seguir llamando Seamos Francos, recuperando Seamos Francos, y por las entrevistas que hice. La verdad es que yo he repasado, como me habéis pedido que las recupere, etcétera, 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 yo he repasado las entrevistas y me siento orgulloso de ellas, ¿vale? Entonces, hoy, que ahora mismo un servidor está en el homenaje que se está haciendo a los 14 condenados de Blanquerna en el sitio donde fue aquello, en ese aquelarre que hay ahí montado en la calle Alcalá, como si fuera una embajada catalana, ¿no? Allí estamos ahora mismo, esto está grabado de unos días antes, pues homenajeando a los 14 presos de Blanquerna. Entonces, como se cumple el 10º aniversario tal día como hoy, he recuperado esos programas que hice en Seamos Francos con, pues fijaros lo que os viene a continuación, ni más ni menos que Íñigo Pérez Errasti, ni más ni menos que Martín Sáez de Inestrillas, ni más ni menos que Pedro Pablo Peña y
creo que no me deja ninguno. Y vais a ver cómo se sentían esos días previos a la entrada en prisión. Son 2 programas, con lo cual este programa de hoy que estáis empezando a ver dura casi 2 horas. Casi 2 horas. Lo podéis ver en trocitos. Os adelanto que son unas entrevistas maravillosas. Entre programa y programa, porque uno se emitió un lunes y otro el siguiente lunes, entre programa y programa os dejaré unas declaraciones de Manuel Andrino, de Jesús Muñoz, de Pedro Chaparro y otra pequeña introducción mía. Así que sin más, os digo, el lunes que viene, 18, a las 8, 18, el lunes 18, a las 8 de la tarde, tendremos un programa especial en el que estaré yo solito, en el que os explicaré el nuevo canal, el nuevo funcionamiento, qué queremos que hagamos con el canal y cuáles van a ser los programas. Creo que va a ser un programa, pues un poco para que sepáis cómo va a funcionar la nueva temporada de lo que ahora se llama, para que lo busquéis bien en YouTube, SND Editores TV. Así que sin más, os dejo con la primera parte de Seamos Francos, los condenados de Blanquerna. Cuando termine la primera parte, no os vayáis, que continuamos con declaraciones de Andrino, con declaraciones de Jesús Muñoz, con declaraciones de Pedro Chaparro, otra pequeña introducción mía, mucho más breve que esta, y continuamos con la segunda parte del programa. Espero que lo disfrutéis y que no nos olvidemos nunca de estos 14 camaradas que han pagado muy caro, un acto de patriotismo por la unidad de la patria. Como dice Manuel Andrino, mientras se siga atacando la unidad de la patria, los falangistas, los patriotas, tenemos la obligación moral de usar cualquier arma que tengamos en nuestra mano para defender la unidad de España. Os dejo con los condenados de Blanquerna y esos minutos antes de su entrada a prisión. Nos vemos el lunes que viene. Buenos días, un programa más de Seamos Francos. No sé cómo definir este programa, porque en un principio, hoy es día 2 de noviembre, esto se emite el 4, 5, el 6, lunes 6. En un principio iba a ser un programa para mí triste, porque 3 camaradas iban a estar ya en prisión. Han cambiado las circunstancias, no pasa a ser un programa alegre, no puede serlo, porque no se ha suspendido el ingreso en prisión, sino que se ha retrasado durante 15 días. Tenemos los invitados que ya íbamos a tener. Esperamos que pueda aparecer por aquí Sergio Regulón, que nos ha dicho que no sabe si le va a dar tiempo a venir. Tenemos hoy con nosotros a Íñigo Pérez Errasti. Buenos días. Hola, Álvaro, buenos días. Martín Inestrillas, buenos días. Buenos días, Álvaro. Y Pedro Pablo Peña, buenos días. Bueno, pues vamos, evidentemente, este programa y el siguiente a hablar del caso Blanquerna. Como decía, no sé si es un programa triste, un programa alegre, pero sí va a ser un programa, como iba a ser, combativo respecto a lo que ya se llaman los presos de Blanquerna. Vamos a hablar primeramente de lo sucedido ayer, esa locura en la que me comentaban que, que algún camarada ya se había despedido de su madre y que iba a despedirse de su hermana, y en el trayecto le dicen que 15 días más. Íñigo, tú que has pasado al podium de los primeros, eras los segundos en entrar, ahora el día 14 está preparado el ingreso. Sí, Pedro Pablo, Íñigo. Creo que es el día 14, sí. ¿Esperáis una prórroga también? ¿O qué, Pedro Pablo, tú como abogado, piensas en lo que sucedió ayer puede repercutir a...? Vamos a ver,
el aplazamiento del ingreso en prisión de 3 camaradas de Falange, que Manuel Andrino, Sergio Reglón y Jesús Fernández, sí. Obedece a una actuación de su representación procesal, que ha pedido lo que se ha pedido esto reiteradamente, que es la suspensión de la orden de ingreso hasta tanto se pronuncie el Tribunal Constitucional. Están presentados varios recursos de amparo. En una primera providencia se han admitido, no formalmente, sino se han registrado, para ser exacto, y se han residenciado en 2 salas al principio, en la sala primera y en la sala segunda del Tribunal Constitucional, y después por acumulación han ido todos a la sala segunda. Pero el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite del recurso. Si se admite a trámite el recurso, en todos los recursos de amparo se había solicitado, por otro sí, que el Tribunal Constitucional suspendiera la ejecución cautelarmente de la pena hasta tanto se resolviera el recurso de amparo, porque se podía dar la circunstancia de que el recurso de amparo era favorable y ya hubieran cumplido la pena, había cuenta de lo que se tarda en resolver un recurso de amparo. Entonces, al parecer esta vez, el Tribunal Constitucional ha atendido esa petición urgente de que el ingreso era inminente, tan inminente que era ayer, era el día 1, y el día 31 in extremis, pues vamos a ver, no puedo decirlo exactamente porque a nosotros no se nos ha notificado formalmente esa decisión, pero in extremis han debido hablar la sala del Tribunal Constitucional con la sección 30 de la Audiencia Provincial, y la sección 30 ha acordado suspender, a prorrogar por un plazo de 15 días el ingreso en prisión de los tres penados que tenían que ingresar, para darle tiempo al Tribunal Constitucional a adoptar una resolución u otra. Eso ahora mismo solo afecta a estos 3 condenados. Nosotros, pues, evidentemente iremos mañana a la sección para tratar de que eso mismo se aplique en este caso a los dos camaradas a los que yo represento, y me imagino que el resto irá haciendo sucesivamente lo mismo, aunque hay situaciones que son diversas. Hay 5 o 6 de los condenados que tienen una situación diversa por la solicitud del indulto. Martín, Íñigo también, si quieres. Yo lego totalmente. ¿Tú entiendes algo? ¿Tiene sentido? Sí, lo que está diciendo Pedro Pablo desde el punto de vista jurídico no tiene para mí no ofrece ninguna duda, porque aunque el Tribunal Constitucional, si yo no me equivoco, no tiene plazos para tomar decisiones, lo que sí tiene es costumbres, y la costumbre viene a ser que el procedimiento, que la admisión a trámite de un procedimiento está en estos días que le están faltando, en los 15 días adicionales que le están faltando, que vendrían a ser, no sé si son 6 meses, 8 meses lo que llevan trabajando en esto, y no tendría sentido que tomen decisiones de esta índole, de ir retrasando de poco en poco la decisión de ingreso en prisión, si no fuera porque efectivamente hay alguna cosa que pueda modificar sustancialmente la decisión. Y pienso que tiene que ver con el hecho de que el Tribunal Constitucional pueda estar avisando y decir, oye, sí, que ya lo tengo preparado. Eso no quiere decir que lo vayan a admitir, sino que van a responder. Efectivamente. Porque si no, podrían haberlo suspendido más días. Podrían haber dicho, no, pues sine die, suspendido sine die, porque ya te anticipo, que de hecho ocurre cuando te anticipan una resolución, aunque no se haya producido, y esa resolución va a ser favorable a la admisión a trámite y por lo tanto a la suspensión cautelar, lo normal es que no te dieran 15 días, que lo dejarán suspendido en el aire. Es decir, puede darse cualquiera de las dos cosas. Pero eso desde el punto de vista jurídico. Pero yo apunto a unas circunstancias políticas. Yo, de la misma manera que la condena, el multiplicar por 8 la condena obedecía a una necesidad política, de un momento político, de entregar carnaza en un entorno en el que estaban produciendo las cosas, yo decía el otro día, cuando estábamos grabando aquí otro programa, el día 31 precisamente, alguien me preguntaba al respecto, y yo decía, si hay un momento en el que esto se pueda dar la vuelta, es precisamente ahora. Las circunstancias políticas han cambiado, la carga de la prueba, por así decirlo, la necesidad de demostrarse más o menos patriotas, más o menos acordes con el régimen, viene ahora, y de manera que sería el momento en el que sería razonable que los 14 de Blanquerna no entraran en prisión, porque con la que está cayendo tendría mucha tela y se podría volver en contra de esa opinión que está en este momento manejando otros escenarios de amplitud política, constitucionalista y democrática y tal.
podría darse la circunstancia de que este sea el momento para decir, mira, nos quitamos el problema de encima y al menos lo suspendemos sin edie, lo dejamos por ahí, que tardaremos 4 años en tomar decisiones en una cosa que al final para entonces probablemente ya se habrá pasado. Pienso que por ahí podrían los temas. No Pedro Pablo levantaba la mano y luego quiero ir conmigo y dejar una pregunta en el aire. Efectivamente la lectura que ha hecho Política es exacta, es correcta. En un momento determinado convenía entregar Cartaza y la entregaron. Después ellos, yo creo que no contaban con la reacción social que iba a haber en defensa de los 14 de Blanquena, porque es monstruosa la sentencia, independientemente de razones jurídicas, en entrar en tipos y del análisis de los delitos, vamos a ver, de los concursos ideales. Independientemente de todo eso, es evidente que no es proporcionada, que una acción de 56 segundos o de 60 segundos en el cual no hay ni un solo acto de violencia, y todo lo que hay es una protesta anunciando una cosa que de hecho se ha producido, que era la ruptura o sea, la declaración de independencia. Eso pueda conducir a prácticamente 4 años, son 3 años y 11 meses, a prácticamente 4 años de prisión. Y es cierto, ahora es el momento en el que quizá estéticamente no pueden presentar el ingreso de 14 militantes de vida irreprochable, de una actuación patriótica que además no rebasa, no hay ningún exceso en la actuación. No pueden presentar eso y tener fugaos a un montón de golpistas. es que eso estéticamente ya no lo pueden sostener. Yo lo que pasa es que contemplo otra situación que sería terrible, que es que efectivamente esto da muchas vueltas. Ahora sería el momento para suspender y además lo aceptaría todo el mundo, porque en contra los únicos que podrían exigir el cumplimiento de la condena son los que ellos están en una situación que es como para pedir nada. Ya, bastante tienen con pedir que no los manden a Soto, bastante tienen con eso, con pedir que no los manden a Soto. Pero sí se podría dar una circunstancia que es que no me gustaría decirla, pero no nos queda más remedio que decir, que es que la Audiencia Nacional decretara el ingreso en prisión de toda esta colección de hijos de puta y entonces aplicaran un criterio que era palos a la burra blanca, palos a la burra negra, que era cuando se hacía con las guerras carlistas, que decir, mira, para demostrar que nosotros aplicamos la ley a todo el mundo, a la cárcel van los golpistas y a la cárcel van los patriotas, los golpeados, pero van todos. Y esa sí sería tremenda. Si se da esa situación, será dentro de muchos años, porque yo veo muy muy lejano la entrada en la cárcel de los golpistas. Podría ingresar hoy, yo tampoco lo creo, pero vamos. Hoy de momento ya se ha suspendido la declaración. Podrían entrar, o sea, es verdad que no, yo no espero que Puigdemont ponga los pies en Sotoreal nunca, y ni siquiera que lo ponga ningún cargo electo o suspendido en prisión. Pero es que esto da tantas vueltas y las jugadas de ajedrez que están haciendo todos les pillan a todos tan a contrapié todas las veces que se puede dar aunque no quieran. O sea, es decir, que un Puigdemont se declare en rebeldía no es sostenible. O sea, es decir, al final hay que cursar una orden de detención europea y entonces los belgas lo tienen que detener y lo pueden tener, entregar no, porque hoy estaba yo discutiendo y estaba leyéndome los argumentos jurídicos de por qué no lo entregarían, y los belgas son la leche, y existe una carta de 32 puntos que tienen que ser comunes a las legislaciones de todos los europeos para que la entrega sea rápida. Y ahí, si no está el delito en esa carta de los 32 delitos, la detención no va por el camino de tenga usted al preso o al solicitado, al reclamado, entre países europeos. Se someten a extradición, ¿no? Por proceso. Entonces empieza un proceso que es la leche, que es en el que es experto el Etarra, el abogado de Tarras que le sustenta esta historia. Pero eso no quiere decir que no esté detenido. Es decir, la orden de detención que cursa España la tienen que cumplir. La orden de detención se cursa y tienes que empezar un procedimiento para decir, oye, ahora te lo entrego o no te lo entrego porque no se dan las circunstancias, las características para que se den. Pero tú estás detenido. Claro, ese tipo de cosas se les escapan de los dedos a quienes estaban planificando. Aquí hay un montón de elementos. También lo mencionaba hace un rato. ¿Os imagináis la circunstancia de un expresidente en el exilio en Bruselas y un nuevo presidente en funciones, nacido de las urnas de diciembre, que sería de Esquerra Republicana casi con toda probabilidad, los dos compitiendo por la misma legalidad ilegal de las repúblicas? Claro, todo ese tipo de juegos se están produciendo a la vez, y en todo esto hay monedas. Y parte de esa calderilla es Blanquerna. Por eso las suspensiones cautelares de días, porque nadie se quiere pronunciar, en mi opinión, nadie se quiere pronunciar una cosa definitiva. Ahora me conviene soltarte, ahora me conviene no ponerte en prisión en la primera página de los periódicos, entrando en prisión en este momento. Pero dentro de 15 días, no lo sé.
y dentro de 2 meses, no lo sé, y dentro de 4 años, porque yo tengo plazo, como yo puedo permanecer con esto hasta que se pronuncie de verdad el Constitucional, yo puedo seguir jugando con los 14 de Blanquerna el tiempo que me dé la gana, aunque, como bien decías tú, ese tercer escenario se puede dar porque hay circunstancias que como es una partida de ajedrez, se pueden dar sin querer. Se les pueden dar sin poder evitarlas y encontrarse de repente, ¿y ahora qué hago con la burra blanca? O le puede salir un juez respondón y decir yo no obedezco los criterios políticos. Claro, por eso, puede pasar cualquier cosa y no todas las tienen bien cogidas, ¿no? Pero luego voy a dejar una pregunta en el aire a nivel lego para que me aclaréis una cosa de la que habéis dicho, pero Íñigo, tú dirás todo esto que están hablando y de lo mío qué, ¿no? A mí que me importa lo que estáis diciendo, ¿no? El Macuto hecho y fuera. Claro, Íñigo, yo estoy de acuerdo con el análisis que han hecho tanto Martí como Pedro Pablo, me parece muy acertado. Y yo la verdad es que cuando pienso en esto lo pienso en ello más en clave de política general que en esto personal. Yo además he visto al resto de camaradas a los que he tenido oportunidad de ver estos meses pasados, los veo a todos bastante firmes, y creo que todos asumimos que puede pasar, de eso yo creo que va a pasar y estoy preparado para ello. Y si hay algo que me reconforta es que es un caso que puede servir para alentar la resistencia de otros, iba a decir de otros camaradas, pero incluso ya de españoles anónimos que se están revelando. A mí ha habido una cosa que me ha reconfortado enormemente, que no esperaba, que es la reacción de mucha gente de Cataluña. El otro día vi un tuit de Pedro Pablo que decía que hoy la vanguardia del movimiento nacional español son los catalanes anónimos que han salido a la calle a defender a España. Yo creo que a mí me preocupa más eso que mi circunstancia personal. Es decir, a mí lo que me gustaría, yo desde luego si me pudieran proponer un canje de la garantía de que ese movimiento va a seguir y que cada vez va a ser más fuerte, a cambio de mi entrada en prisión, yo entraba de cabeza. Pues nada, ya lo están oyendo. Yo conozco personalmente y profundamente a 9 de los 14 encausados de Blanquerna. Y bueno, pues simplemente por lo que acabáis de escuchar, pues eso, simplemente te pone los pelos de punta el saber que hay 14 camaradas dispuestos a darlo todo, y como ha dicho Íñigo, están muy firmes, están muy convencidos de lo que han hecho, lo volverían a hacer, lo habéis declarado constantemente, sí. Y además no es que lo volveríais a hacer, es que 3 años después la sociedad os ha dado la razón, que es un poco por lo que estamos en esta circunstancia. Bueno, la sociedad, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, porque eso mismo, exactamente eso mismo que se hizo allí, porque no había una respuesta jurídica, una respuesta oficial de los estamentos del Estado, se ha producido cuando se ha pretendido montar un movimiento de apoyo hace apenas unos meses aquí en el Matadero de Madrid, y ha tenido que intervenir no sé qué instancia jurídica y decir que eso no se puede celebrar, que no puede haber una plataforma de apoyo en Madrid, ni en ningún sitio, pero en Madrid para la sedición, que no puede haberlo, en un lugar local público. Haberlo hecho usted en el 2013 y no habría habido ninguna necesidad de entrar en ningún sitio, claro. Es que esto es lo que pasa siempre, claro, de la inacción del gobierno, más que de la actuación, haberlo hecho usted, claro. 4 años que han dado la razón a los de Blanquerna es un hecho evidente. Pero Pablo, levanta la mano y luego mi pregunta. Con la intervención de Íñigo, que yo, como lo conozco, sé que es berroqueño. Ayer estuvimos en el acto en homenaje a Ramiro Ledesma, a la conmemoración de la muerte de Ramiro Ledesma Ramos en Aravaca, y de todos los asesinados sacados de las checas, y en la intervención del jefe nacional de las Juventudes de Falange, Fernando Maqueda, pues dijo una cosa que es, entre otras muchas cosas muy buenas que dijo una cosa que es clarividente con respecto a las palabras, o sea, que es exacta con respecto a las palabras que ha dicho, enlaza con las palabras de Íñigo. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos iniciaron un proceso cuando pensaban que salía gratis, cuando vieron que la cosa se ponía fea, han votado en secreto, porque la votación para proclamar la república de la que estás tan orgulloso, votas en secreto para que no te identifiquen y no te expongas a la querella, que proclaman la república hoy y mañana salen corriendo y aceptan el 155 y se van corriendo, y que luego vienen aquí
a someterse a la Audiencia Nacional y a tratar de eludir sus responsabilidades. Mientras que los 14 Blanquerna fueron allí a cara descubierta, hicieron el acto, lo han asimilado, lo han reivindicado, se han mantenido en sus posiciones, no de manera chulesca, sino esto lo hicimos por este motivo y lo sostenemos en el juicio y lo siguen manteniendo. Ahora, esa es la diferencia entre nosotros. Diferencia de calidad humana. De forma de ser, sí, de forma de ser. Mi pregunta en el aire, venga, aquí hay un abogado y medio, Martín, o dos abogados. Dos abogados y más que uno. Bueno, aquí, dos abogados. Y un jurista aficionado. Entonces, a algún oyente, incluso a mí, o sea, habéis dicho, resumiendo, de manera simple, que está suspendido. El Tribunal Constitucional se va a pronunciar de una u otra forma en el plazo de 15 días. Se espera. Ya. Se ha dado un plazo del que tengo entendido, porque vuelvo a repetir que a nosotros no nos han notificado esa resolución, pero al que tengo entendido que es prorrogable, para pronunciarse. Es evidente que el Tribunal Constitucional, si no pensara pronunciarse, no habría dicho esta boca es mía, porque no se hubiera pillado los dedos. Como ha dicho muy bien Martín, y yo, esto, tú dijiste al principio, es un día triste. Yo creo que es un día esperanzador, porque de alguna forma algo van a hacer. Es cierto lo que dice Martín, a lo mejor te dicen, no, espérate, porque estéticamente no pueden ir a la cárcel, después yo me pronuncie de esta manera, pero a lo mejor es verdad que a 15 días, incluso prorroga otros 15 y se pronuncia inadmitiendo los recursos, y no hay más remedio que ejecutar. En el caso de una previa sentencia, condena que cumplimos, entre otros Íñigo y yo, habíamos presentado un recurso de amparo y no paralizó nada. Nosotros ingresamos, es más, ni se tramitó el recurso de casación, me dijeron que era cosa, o sea, no se estudió, dijeron que era cosa suficientemente estudiada y que no había que entrar a trámite del TAI. Se desestimó, se presentó el recurso de amparo, y cuando llevábamos 2 años de condena, de cumplimiento, avisaron a nuestros abogados de que se dictaba la providencia de inadmisión del recurso. Tardaron 2 años en inadmitir el recurso, 2 años. Esta vez no lo van a hacer porque nosotros eran unas circunstancias distintas, eran unos hechos distintos que no tienen nada que ver con esto. Y entonces, evidentemente ahora, estéticamente no lo pueden presentar, pero se puede dar la circunstancia que tú dices, que te den 15 días, incluso que prorroguen otros 15 días y que luego dicten una resolución de inadmisión. Claro, todo dependerá del circo exterior. Efectivamente. De cómo convenga el circo exterior. Entonces, ¿se espera que eso ocurra? Yo estoy convencido de que no tendría sentido otra cosa. Al menos ganar tiempo. ¿Son 15 días? ¿Son 30? No lo sé, como bien dice Pedro Pablo. Es una agonía para es una agonía. Eso es lo grave de esto, es que están jugando cartas políticas con personas que tienen que terminar cumpliendo. Ahí va yo con Íñigo. Está claro, ha quedado claro cuál es tu posición política y personal al respecto del que la trasladamos a los 14, porque son así los 14. Pero ¿cómo se vive esa incertidumbre? Yo, por suerte o por desgracia, no he entrado nunca en prisión, pero se tiene que vivir de una manera como diciendo, venga, ya contra antes mejor, ¿no? Porque si es una espada de Damocles que está ahí, no sé, ¿cómo se vive ese ahora 15 días más, ahora 20 días más, ahora cómo se vive personalmente eso, Íñigo? Pues hombre, los prolegómenos son en cierta medida ya una condena previa, porque vives en un estado de zozobra por muchas razones. Muchas de ellas dependen además de las circunstancias personales de cada cual. Yo, por mi experiencia anterior, sí que me he dado cuenta de que el mayor motivo de angustia para un penado es las circunstancias familiares que tiene fuera. Si tu vida más o menos la tienes arreglada, no tienes un problema demasiado grave, pues realmente, hombre, hay distintas circunstancias dentro de prisión. Puedes estar en una cárcel más tranquila, en otra más bulliciosa. Dentro de cárcel puedes estar en un módulo incluso peligroso o en uno tranquilo. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, lo realmente grave es el hecho de que tú veas que tu entorno familiar tiene problemas y que tú estás ahí, que no puedes hacer nada por solucionarlos. Eso es el principal problema. Y entonces, esta situación de prórrogas de 15 en 15 días lo único que hace es aumentar la angustia y la zozobra de los que tienen ese tipo de... Te voy a decir algo más. Ayer me comentaba uno de los que tenían que ingresar, no me diré el nombre porque no viene al caso, además me dijo, vamos a ver, cuando me comunicaron, yo estaba haciendo el petate para ingresar. Porque estaba haciendo el petate para ingresar, el 31 por la mañana. Y a la 1 recibí la noticia
de que se suspendía. Dice, y no sé si me alegré o no me alegré, porque yo tenía el pensamiento puesto ya. No solo el pensamiento, y organizada tu vida para los próximos 4 años. Exactamente. Claro, porque al final tú has decidido, tú tienes un trabajo, una familia, o unos estudios, o un entorno que has tenido que reajustar pensando que en los próximos 4 años vas a tener que hacer de otra manera. Que aquí hay condenados que se van los 2 miembros de la familia para adentro, sí. Que tienes que haber organizado todo eso de alguna manera para haber pedido la baja en el trabajo, haber pedido una excedencia, haber hecho un montón de cosas que de repente dices, como abogados os lo pregunto, ¿hay gente que ha pedido excedencias en el trabajo? Pues gracias a Dios como esto ha sido como ha sido, no lo he pedido todavía, pero te dan las circunstancias de que en concreto la solicitud de vamos a ver, algunos iban a solicitar ya la baja laboral. Si eso se suspende, pues si eso se suspende y no, pues te quedas sin trabajo. Pues te quedas sin trabajo. Te la has comido con patatas. Pues te has comido con patatas. Te quedas sin trabajo. Va a depender probablemente también de tu relación con la empresa. Claro, sí, bueno, eso es claro. Si tienes la fortuna de estar en una empresa donde todo esto es comprensible o comprensivos, no comprensible, pero que sean comprensivos contigo, pues a vos te la arregla. Pero vamos, tú trabajas en SEAT y por decirte algo y ya me explicarás. Hombre, tú pides, baja, claro, tú pides la baja voluntaria, te la dan, te dan el finiquito y luego dices, mira, que me ha pasado, pues a mí me cuentas. Por no decir cualquier otra gran compañía de cualquier sitio. Tu puesto ha sido cubierto. Ya está, no pasa nada. Es horroroso, Es horroroso. Y sobre todo es horroroso porque lo sigue siendo. Quiero decir, porque no es algo que haya pasado ahora, pero ya se acaba. Ya está. No. Es ahora, es dentro de 15 días, veremos a ver lo que está pasando con personas que no se nos olvide. Se le está pidiendo que cumplan 4 años después de haberse producido los hechos, que estamos hablando de unos hechos del 2013. Es decir, que ya han pasado esos 4 años que ahora se pretende que vuelvan a cumplir. Estaríamos a 8 de distancia de los supuestos y con un escenario político que les da la razón. Exactamente, con un escenario político que les da la razón y donde se ha repetido hasta la saciedad, antes, durante y después, lo que ha tomado el nombre de escrache, que es lo más parecido a lo que se pudo definir en Blanquerna, realizado por todo el arco parlamentario, extraparlamentario, social, político, con líderes sentados en el Parlamento, con tipos que lo han hecho todos, a Rosa Díez en la universidad, lo de la Guardia Civil, lo de los coches de la Guardia Civil. Pero eso que es delito. Eso no es una escrache. ¿Pero conoces algún detenido al respecto? No, las fotos de los tíos haciéndose selfies con el coche machacado en algún sitio, porque nuestros detenidos y nuestros selfies tardan unos 6 horas Ejemplo, Valencia la semana después fueron detenidos. En los coches de la Guardia Civil hay selfies. Hay tipos subidos encima y a mí se le he quitado las armas que de momento el solo contacto con el arma supone un delito de detención ilícita. En el caso de eso, de arma de guerra. Yo he oído, por supuesto, a parlamentarios del Partido Popular, de los que están ahora en la Cámara de Madrid y que van mucho a otros medios como la Gaceta, ¿cómo se llama el otro? La Intereconomía, lo mismo. Defender claro, la diferencia jurídica entre unas cosas y otras, que podríamos llegar a pensar o no si está bien construido el sistema jurídico para que las penas de uno y otro delito, no me cuente milongas, es decir, la ley no está para interpretar la letra, ¿vale? La letra, pues, obviamente hay que ponerla en algún sitio, pero además de la letra está la interpretación de los hechos desde el punto de vista del juez, lo que está pasando y amparado en esa letra que te tiene que permitir tomar decisiones. Y precisamente el amparo de la interpretación de los jueces es la que hace que una cosa sea muy bruta o sea normal, sea desmedida o sea razonable, sea que te ponen en la calle unos tíos o que te los llevan 4 años en prisión y multiplican por 8 las penas. No es la letra lo que... Y no es constitucional, porque los artículos 24 y 25 hablan de proporción, ¿no? Claro, de la Constitución. Tiene que ser proporcional. Es así, entonces tienen en su mano... Esto no es proporcional. Bueno, como yo decía antes, aquí había un abogado y medio. Hay 3 militantes y medio, porque tengo aquí 3 tipos bragaos en 1000 circunstancias y un pobrecito que hace lo que puede, que soy yo. Respecto a eso, el medio militante, yo creo que ha hecho cosas mucho más graves que las de Blanquerna. Quiero decir, Íñigo, cuando salís de allí, 2013, hace 4 años, bueno, pues un acto más, y ves que se habla de ello en el Congreso, ya dices, hostias, la hemos cagado, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas como diciendo, joder, que tampoco ha sido para tanto, para que en el Congreso se hable tal y cual? ¿En aquel momento ya os dais cuenta de que van a por vosotros?
Yo me di cuenta por otra cosa. Yo entré el último, a mí en algunos vídeos incluso no se me ve, en otros sí. Yo en ese momento no me di cuenta de nada de lo que había pasado. Yo me di cuenta de lo que había pasado después de los 2 días de detención, cuando empecé a ver vídeos en YouTube o lo que ponía en la televisión y vi lo que había pasado. Yo casi todo me enteraba por lo que oía, claro, por el ruido. Yo sí que reconocía cuando entré a varios, reconocí a Sánchez Llibre, que ya había pasado por todo. Ya cuando yo lo vi ya estaba más o menos tranquilo después de haber... Ya había enarbolado. Se había hecho todo lo que tenía que hacer. Vi a una señora que era socialista, creo que se llamaba Teresa Cunillera, que creo que estaba en la mesa del Congreso, y vi también a Ana Sagasti, que se deslizaba así para atrás, metiendo la cabeza entre los hombros, pero inconfundible, con esa ensaimada inconfundible. Y entonces pues en ese momento no le di más importancia. Luego ya cuando nos fuimos, cada uno por su lado, yo me acuerdo que cuando estaba llegando a Gran Vía me sobrepasaron 2 chavales jóvenes que eran policías de paisano y estaban preguntando a un guardia de seguridad si había visto a unos cabezas rapadas en el grupo. Entonces dije, pues, y rapadas sí que había, dicho. A los pésicos más bien. Dije, pues es evidente que van a por nosotros. Entonces estuve dando vueltas un poco por ahí, llegué tarde a casa y dije, bueno, ya, pues la detención será mañana. Pues no, llegaron, no recuerdo exactamente la hora, pero entre las 12 y la 1. Y tocaron la puerta, me dijeron que me preguntaron si era yo, me preguntaron si les acompañaba y les dije, bueno, pero si no quiero. Es una proposición deshonesta, pero es que les tengo que pero dije, ¿es una detención o no es una detención? Y no, al principio no me lo decían. Digo, oiga, si ustedes quieren que les acompañe para algo, claro, deténganme. Yo no voy a poner resistencia a la detención, pero si es simplemente una invitación a estas no son horas. No lo digo en broma, porque yo sé que ellos sí que hacen ese tipo de cosas. Sobre todo nos lo hacen a gente de nuestro ámbito político, el llamarte, el tener una conversación informal, el sonsacarte, que yo creo que en otros ámbitos nos lo hacen igual. Pero bueno, hay otra cosa que me gustaría comentar. El hecho de por qué se produjeron tan rápidamente las detenciones. Esto salió en el juicio en un momento en que uno de los abogados, se entrena, me parece, no sé cómo se llama de nombre de Pilar, el abogado de Sánchez Llibre, cuando empezaron a desfilar como testigos los policías, les preguntaba, como se había dicho que nos tenían reseñados a todos, este señor debía pensar que, claro, nos reseñaban porque éramos delincuentes, que todos hacíamos actos violentos, ese tipo de cosas. Y la respuesta de todos los policías fue que no, que el motivo por el que se nos seguía y porque se tenía una ficha de nosotros era porque éramos todos militantes políticos de partidos curiosamente legales, y se nos seguía en actos legales. Lo cual es un hecho que y además fue muy polémica. Algunos de los policías de los de la Brigada de Información se incomodaron mucho con las preguntas luego de la defensa, porque era evidente que tenían una reseña de militantes legales simplemente porque no están en el ámbito de la cesión y del arco parlamentario. Yo recuerdo que en una de esas declaraciones empecé a mirar al abogado que hacía las preguntas y la cara era de absoluta sorpresa, pues no podía entender. Evidentemente él ya se dio cuenta de que había no siguió por ese camino. Algunos de los abogados de la defensa sí que intentó hacer valer el tema, y creo que la magistrada dijo que en ese momento que no era el momento, para que si se quería, no sé exactamente sí, es que se cuestionó, claro, la actuación policial se cuestionó, y ellos además dijeron que sí, que al principio lo reconocieron, y cuando vieron cuál era el sentido de las preguntas se incomodaron, estaban hecho polvo. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte que la policía te reconozca que está haciendo una serie de seguimientos de carácter político a militantes legales de organizaciones legales sin representación parlamentaria, pero que actúan dentro del marco de la ley, como ellos decían, no como lo digo yo, fichas y listas, que tiene fichas en lista. Oiga, ¿esto en qué parte del código viene? Efectivamente. Porque viene en la parte ilegal. Efectivamente. Bien, esas son las primeras 24 horas. Correcto, total. Vale, van a casa, negocias con ellos y vas a tomar una copa cuando estás detenido. Al final, tal. Pero, bien, ¿pensabais ¿Pensabais que era tan aberrante lo que iban a hacer, o ni se os pasaba por la cabeza? No, yo el acto, ya te digo, cuando supe lo que es, yo en la detención ya hablé con otros camaradas, un poco me enteré de las circunstancias, de lo que había pasado, y
no pensaba que era una cosa tan grave, y además por las comunicaciones que a lo largo de la detención habíamos tenido con los abogados, pues decíamos, bueno, esto será una falta de desórdenes públicos, será algo que se solucione con una multa más o menos cuantiosa, pero ni siquiera penas de prisión. Luego ya a medida que fue pasando el tiempo, dado la presión mediática, luego evidentemente que vaya el ministro del Interior al Congreso y que monte el circo que montó, que luego de las televisiones, por ejemplo la 13 Televisión, en uno de sus programas estrella, el locutor, según me contaron, ofrezca todas las imágenes que tengan en la cadena para que se pueda imputar a estos bárbaros, pues ya te hace 13 TV, ¿no? Sí. Decimos por, y he dicho bárbaros, pero es suave lo que he dicho, no dijo bárbaros, es algo así como salvajes o como o desaprensivos, ¿no? Pues entonces te da que pensar que sí, que esto ya va siendo una cacería, y bueno, cuando llevas ya unos años militando en esto, pues sabes que esas cosas pasan. Es decir, el proceso a Pedro Varela, con modificaciones sucesivas del Código Penal hasta que ya sea imposible que se libre, pues es lo más cercano a una cacería política que se pueda ver, y no ha sido el único caso. Entonces, no, pero no es el único caso desde el año 77. Efectivamente. que esto viene siendo así desde eso que en el 77 se da la amnistía y se excluye a los de extrema derecha. Te lees los 3 aspectos en los que se concede la amnistía y son y estamos los excluidos delitos hasta una fecha determinada, todos los delitos en el que se buscaba la independencia, se normaliza el carácter político y de lucha de los organizaciones terroristas, de las acciones terroristas, porque se dice que todos aquellos que tengan carácter político en aquella fecha pueden salir, y de defensa de las libertades regionales son los que pueden salir, que el único objetivo que tenía aquella ley era dejar a Atocha, que eran los únicos que se le quedaron dentro. Los únicos que se quedaron dentro. Hacen la ley de manera que se excluye con 3 aspectos que los hicieron de tal forma que cuando leías los 3 decías, pero esto solamente excluye a los condenados por Atocha. Efectivamente, así fue. Y eso era en pleno proceso de transformación constitucional y de no sé cuántas cosas. Es decir, ¿cómo no nos va a sorprender que hoy se hagan libres interpretaciones o se hagan distintas consideraciones en cosas teóricamente de carácter mucho menor? Todos se enfadan si no colaboramos con el tema de la integración y todas esas cosas. ¿Querías decir algo? Quería decir una cosa, porque al hilo de lo que ha dicho antes Martín sobre los scratches, vamos a ver, esto fue lo de Blanquerna fue el 11 de septiembre del 2013. A los pocos días, pero a los pocos es a los 4 o 5 días, o a los 2 días, se produce la apertura solemne del curso académico en distintas universidades, entre ellas en la Universidad de Murcia, en el campus de Cartagena. Y en un acto, ese sí que formal, no como aquí que iban a tomar un vino, en un acto formal, en el aula magna, con el claustro presente, todos los catedráticos con togas y birretes, y en la mesa presidencial el rector magnífico de la universidad, más el vicerrector, más ¿cómo se llama? Los decanos de distintas tal, irrumpe un grupo de extrema izquierda, lo mismo que le hicieron a Rosa Díez, por ejemplo, irrumpe un grupo de extrema izquierda, revienta el acto, pero es más, se acerca por la parte de atrás uno de aquellos que eso sí que eran bárbaros, le pone la cara aquí en la oreja al rector magnífico y empieza a llamarle gilipollas, no sé qué, y vendido, bueno, lo insulta y se suspende el acto. Y hay una entrevista, la televisión interviene, y hay una entrevista en la que, igual que estamos tú y yo, en un lado el rector magnífico contestando, y que no lo dejaba hablar, y en el otro lado el bárbaro que había interrumpido. Y habla más el bárbaro que tal, todo esto con cámaras, con cámaras, o sea, identificados todos, ni la reseña policial. Es que hay 2 varas de medir, que es lo que ha hecho que periodistas de reconocido prestigio hayan levantado su voz en favor de la Blanquerna. Pues esto clama al cielo. Eso es que clama al cielo. Leiva ha sacado un papel que quiere comentarnos algo. Si me permites, el otro día me metí en el bolsillo un recorte de periódico que tengo guardado desde hace 24 años. Y creo que puede ser muy ilustrativo a efectos de lo que estamos hablando, que es la relación del sistema con nosotros y hasta qué punto sus principios, cuando se trata de juzgarnos o de tratarnos a nosotros, lo respeta o no. Es una noticia del ABC del 29 de octubre del 93 y dice lo siguiente, la voy a leer literalmente, es muy breve. Sí. Entrada de nazis en España.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, reconoció ayer en el Congreso de los Diputados, que la prohibición de entrada en España a un centenar de neonazis europeos que iban a celebrar una reunión en Madrid fue una ilegalidad, que fue, dijo, aplaudida. Es decir, un representante del Poder Ejecutivo, el ministro, uno de los poderes del Estado, va a la sede del Poder Legislativo a decirles que tiene una conducta ilegal, pero que es muy aplaudido, pero que nadie se lo va a reprochar porque son nazis, porque a todos les parece muy bien esa ilegalidad. Y el otro poder que queda, que no ha estado presente allí, pero que digo yo que lo sabrá, porque yo recuerdo este hecho porque lo vi también, vi las declaraciones de Corcuera en la televisión. El Poder Judicial no dice nada tampoco. Es decir, hay un miembro importante, un ministro del Poder Ejecutivo que se jacta en la sede del Poder Judicial, en la sede del Poder Legislativo, que ha cometido una ilegalidad. Y no tiene ninguna consecuencia. Estáis diciendo unas cosas que es que... Por eso cuando... Los poderes están completamente independientes. Por eso cuando se cuestiona el hecho de que Blanquerna sea o no un acto heroico, sea o no una conducta heroica, sea o no algo que merezca la pena mantener, dependa del conocimiento previo de lo que esperaban los posibles condenados de antemano, ¿no? El hecho de que todos ellos supusieran, y es lógico que supusieran que aquello no iba a ser más allá de un escrache, primero no le restaría un ápice de heroísmo a lo que va a pasar después, pero es que además hay que aderezarlo con todo esto. Eso de que se sabe o se conoce las consecuencias posteriores de lo que tú vas a hacer, eso en un Estado de Derecho. Eso en un lugar donde todo el mundo es juzgado con los mismos criterios. Eso en un lugar donde no es distinto ser de extrema derecha, ultraderecha, nazi o supernazi. Porque cuando eso es así, no existe el Estado de Derecho. Y por lo tanto, tú puedes estar convencido de que la legislación te ampara para que lo que te vaya a pasar es que te pongan una multa y te encuentres con 4 años de prisión. Y sin embargo lo aceptas. No solo lo aceptas. Cuando en el santuario de Oviedo tú te encierras en el santuario de Oviedo a defender una posición, ya se ha producido un acto de heroísmo en el que no esperas fenecer. No esperas fenecer. Y en el Alcázar de Toledo y en cualquier otro lugar no esperas fenecer. Esperas defenderte y esperas ganar la posición. Cuando das un paso más y dicen disparad sobre nosotros, el enemigo está dentro, has consumado un acto de heroísmo, has consumado una actividad adicional, independientemente de que en el origen tú esperabas ganar la batalla. Pero cuando se produce, entonces apencas. Y entonces Íñigo Errasti dice hoy, que en nombre de otros 14, de otros 13 de Blanquerna, dice hoy que lo volverían a hacer. Dice hoy que están preparados. Dicen hoy que ingresarán en prisión. Y algunos de ellos han renunciado y están en su derecho, otros de utilizar los medios que el sistema les da, porque las circunstancias personales son distintas, pero en medio de ellos algunos han renunciado a pedir el indulto porque están diciendo que eso es lo que tenían que hacer. Eso es lo que hacen las conductas heroicas en las actividades políticas. El heroísmo no se lo arroga a uno, el heroísmo se lo entrega a los demás. Eso es el heroísmo, el que los demás te dicen aquello que tú has hecho, que estabas dispuesto a hacer y el que desconocías en el origen y en el destino, las cosas que iban a pasar. Eso es heroico, porque me lo parece a mí, no al protagonismo del heroísmo. Esa es y eso se ha cuestionado a lo largo de todo este proceso de Blanquerna. Sí, lamentablemente pues esta es la opinión que yo tengo. Esto es lo que hacen a los 14 de Blanquerna, héroes para mucha más gente de la que en principio está relacionada con el arco al que representa. Nos quedan 15 minutos y yo, que como vais a venir el lunes que viene, bueno, la gente ya sabe que se graba hoy y se va a emitir el lunes que viene, pero este se va a emitir el lunes 6, porque viene al caso cerrar con lo de el auxilio azul de los presos de Blanquerna. Lo pregunto, a Íñigo no te voy a preguntar esto porque sé lo que vas a decir y no nos vale lo que vas a decir, a Pedro Pablo y a Martín. ¿Tiene sentido que los camaradas que han empezado con este auxilio azul continúen con ellos? Sí, yo entiendo que sí, ¿no? Es por dejarlo claro, por no hacer cosas que no se deban. La iniciativa del auxilio azul nació hace mucho más tiempo que sí, por supuesto. Lo que pasa es que unas veces duerme y otras veces se activa, ¿no? Por eso se le ha puesto esta vez el apellido. Claro, porque tienes que identificar que no se trata de una cosa general, una cosa que esté siempre presente, porque la verdad es que además, desgraciadamente en nuestro entorno, las cosas que están o no presentes pues dependen mucho de las circunstancias, del grado de participación, de la diáspora en la que nos sentimos inmersos muchas veces, de las distintas organizaciones tirando de un lado y de otro. Al final, cosas que han existido con un origen común y para asistir a un montón de gente, bueno, pues tienen distintos estadios de
dormitar o de actuar o de tal. Entonces, es verdad que a veces hay que reforzar la posición de, oye, hay un acto concreto, hay un hecho concreto, hay una situación concreta que es la de Blanquerna, los 14 de Blanquerna. Por lo tanto, el apellido hay que añadirlo. Pero la iniciativa es la primera, la iniciativa es el auxilio azul, lo otro es la circunstancia, ¿no? Entonces, correcto. Que esto pueda o no paralizar las acciones respecto de Blanquerna, primero hay que verlo. Primero hay que ver cómo se desarrolla, cuáles son los costes, cómo se termina esa operación y tal. Y dos, no deja de ser una acción que en el peor de los casos volverá a perder el apellido y a seguir llamándose al Cruz Azul, porque siempre nos va a hacer Bien, falta. Martín, pero es que es muy importante que ya sabes todo lo que surge alrededor de estas cosas, y hay que dejarlo claro, sobre todo a los oyentes que nos escuchan, que además sé que están muy por la labor de colaborar con el auxilio azul a los presos de Blanquerna. Con estas, yo creo que esto debe seguir, ¿no? Porque hay unos costes, hay unas cosas que hay que vamos mantener. A ver, hay una cosa muy importante. Hay multas claro, que creo recordar que ascienden prácticamente a 5.000 euros por persona, por condenado. La multa, en el caso de no pagarse, se convierte en arresto sustitutorio, es decir, que pueden tener una pena adicional de hasta 6 meses. Con lo cual, a los 3 años y 11 meses habría que añadir, si no se pagan las multas, a los penados que no paguen las multas, una pena adicional. Entonces, es evidente que en nuestras manos está, y influye en el tratamiento penitenciario. Entonces, las multas de tratamiento penitenciario, si tú haces voluntad de pagarla, aunque no la pagues entera, pero tienes un compromiso de pago y empiezas a abonar el pago de la multa, te da un tratamiento penitenciario que es muy diferente al que te darían si no lo haces. Lo cual quiere decir que el recorrido penitenciario puede ser pues de obtener el 3er grado en un periodo razonable o de comerte la condena íntegra. Entonces el auxilio azul tiene que como he dicho Martín, es muy anterior, yo creo que es hasta de la época de la U. Sí, está ahí. Exactamente, pues ese auxilio azul debería, en este caso, ayudar a los presos de Blanquerna. Pero es que, concluido el caso de Blanquerna, van a venir más casos. Seguiremos poniendo apellidos, ¿no?, al auxilio azul. Bueno, pues entonces, una vez quedado claro que pues claro, las redes ya sabes lo que es eso, pues ahora ya no hace falta, pues no, ya sabes las cosas, ¿no? Una vez quedado claro eso, quiero decir, se ha creado el apellido, Martín, porque no el auxilio azul, el apellido al auxilio azul de los presos de Blanquerna. Se ha creado una página de Facebook al respecto, ya hay 400 seguidores, animo aquí a todo el mundo a seguirla, y quiero decir 2 cosas respecto a esto, que ya hemos abierto la cuenta, ya hemos abierto la cuenta al respecto del apellido de los presos de Blanquerna, que es la siguiente: S33 0081 5240 0500 0257 7364. La repito: ES83 0081 5240 0500 0257 7364. El titular es Auxilio Azul. Pues si nos la das, lo colgamos en nuestras cuentas. Luego la paso y, por supuesto. Segundo punto, el viernes que viene empiezan unas jornadas en Madrid, que son las jornadas de la disidencia, el cual sus organizadores han tenido a bien, a raíz de unas conversaciones con SND Editores, han tenido a bien dejar un stand para el apoyo a los presos de Blanquerna. Y además, una de las conferencias el viernes las dará el portavoz de estos presos, que es Jesús Muñoz, ¿vale? A raíz de eso, va a haber un stand en el que se van a vender unos libros en que el 50% de la venta va para los presos de Blanquerna, y se va a vender un merchandising de los presos de Blanquerna, que va el beneficio para los presos de Blanquerna, y va a haber una hucha para los presos de Blanquerna. Quiero dejarlo en este programa porque en el siguiente ya habrían pasado las jornadas de la disidencia. Se va a hacer muchas cositas para intentar apoyar a estos presos y, sobre todo, como ha dicho Pedro Pablo, al pago de las multas, al pago de las cosas, y luego, pues bueno, las dudas que hay siempre al respecto de todo esto se intentará hacer con la mayor justicia respecto a los 14 presos, y sí les aseguro a los oyentes que hay camaradas detrás que no hay ninguna duda al respecto.
Nada más, lo del auxilio de los presos de Blanquerna, luego os doy las cuentas por si las queréis mover por vuestros sitios. Creo que ha quedado claro que es necesario continuar, pase lo que pase, con las prórrogas o no prórrogas. Y nada, seguimos con el tema. En el siguiente programa vamos a intentar que entren por teléfono Manolo Andrino, Sergio Reguilón, yo le llamo Regulón siempre, Sergio Reguilón y Jesús Fernández, además del Búnker, y Javier Marcos. Vamos a intentarlo porque de los 5 que he dicho, 4 no están avisados. Así que nada. Bueno, pues estamos cerrando este programita. Para el siguiente nos quedamos más cositas, pero sí quería, para cerrar, lo que decía Martín, que ha habido gente que ha dudado de esas cosas. También hay abogados que a mí me han dicho que el sitio, que era claro que la sentencia iba a ser así, porque el sitio era un sitio oficial. Yo no tengo eso claro. Por Dios. A ver, tengo... Claro. Y las oficinas de comercio catalanas, claro, en el resto de Europa no son embajadas. Y claro, es que hay un problema. ¿Sabes? Pero es que en España existen lo que se llaman los estatutos de las cosas, ¿no? Tú tienes que presentar un estatuto para hacer una asociación, para hacer un partido político, para hacer una pegada de barrio. Para todo tienes que presentar una normativa. Y la normativa tiene que cumplir con lo que dice la ley. Y por lo tanto, si quieres que te la aprueben, tienes que poner lo que quieres que diga la ley. Si cogen los estatutos de cualquier organización nuestra o de cualquier organización del arco parlamentario, están llenas de mentiras y de gilipolleces. Dígase, perdón, en castellano antiguo. Pero en castellano antiguo. O sea, es así. ¿Por qué? Porque de otra manera no te las aprueban y te condenan a la marginalidad. Claro que la librería Blanquerna es una librería preparada para la difusión y de la cultura catalana y del el amor entre los catalanes de bien. Naturalmente que sí. Esa es el arco jurídico en el que se inscribe la librería Blanquerna. Y luego está la realidad, la promoción de la cultura catalana. Otra vez vendremos a decir que es que, claro, que lo que allí se estaba celebrando en realidad era la diada. Bueno, pues es que la diada en su origen ya es más que cuestionable. Porque la diada en su origen está celebrando cosas que son falsas y que han servido no para demostrar la calidad de los pueblos catalanes en el conjunto de España, sino justo para lo contrario. Pero incluso admitiendo que el 11 de septiembre sea algo que ya ha formado parte de la normalidad, ese 11 de septiembre en particular, y todos los posteriores que han ido convergiendo en las distintas intentos de votación y de reforma y de referéndum y de la madre que los parió, han sido clara y evidentemente actos concretos hechos para llegar a la sedición. Y eso lo hace distinto. ¿Formalmente no es así? No. ¿Errores se cometieron? Sí. Han sido reconocidos. Errores como creer que lo que iba a haber allí era una estelada y no había una estelada, había una señera. Vale, habían usurpado una señera. Qué mala suerte, hombre, que en esta ocasión, precisamente en esta ocasión, aquellos tipos habían usurpado una señera porque habían puesto solo una señera en lugar de su bandera. Porque lo que estaban haciendo, se ponga como se ponga el resto del mundo, no se hacía en nombre de la Cataluña en la que todos creemos, no, que es la que representa esa señera. Se hacía en nombre de la Cataluña a la que ellos le han colocado una estrellita azul. Que ese día no se la pusieron, ese es el error. Que los militantes en plena acción de 30 segundos no estiran el paño de la bandera a ver si tiene o no tiene estrellita azul o estrellita roja. De acuerdo, ha sido reconocido el error. Y fue respuesta. Pero cuando se dieron cuenta que era la bandera de Cataluña, pero fuera de eso, a mí que me cuenten lo que quieran respecto de Blanquerna y respecto de la librería y respecto de lo que allí se esconde. Allí lo que se esconde es un elemento más de todo un procés que ha durado un montón de años y particularmente se ha recrudecido los últimos 4. Y eso es una evidencia, esto no es una opinión, esto es una evidencia que culmina precisamente en los hechos de hoy. La verdad es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, y esto es así, no tiene vuelta de hoja, esto es una realidad palpable. Y eso de que ahora hay juristas que dicen que eso se ve venir, eso no es cierto. Ya, es muy fácil hablar. Eso es como juzgar una faena de toreo o un partido de fútbol, que todo el mundo sabe lo que tenía que haber hecho, pero vamos a ver. Para empezar, los condenan por un delito cualificado de daños, porque dicen que La Puerta pertenecía a un organismo público. Tú cuando pasas por allí, tú ves librería Blanquerna, y nadie sabe que el estatuto, ni el fiscal, porque de hecho, el fiscal se ha unido a eso en el recurso de casación.
Ni el fiscal sabía que esa tenía el estatuto de ser pertenecer a un organismo público catalán, porque que en virtud de no sé qué ley que dicta la Generalidad de el Parlamento de Cataluña se le atribuye un determinado estatuto. Eso, vamos a ver, hay una cosa que se llama el dolo, que es la intención. Pues si tú atacas el Parlamento con conciencia de que es el Parlamento, tienes la intención de vulnerar el Parlamento. Si el Parlamento tiene un edificio anexo que tú no sabes qué es, que es una librería, y por el motivo que sea le das una patada a la puerta, no tienes intención de vulnerar nada. Tu intención es, en todo caso, de daños por un acto de protesta, pero nada más. Y es que eso, a toro pasado, decir esto se veía venir, no es cierto. Tanto se veía venir que la primera sentencia, que no creo que esté dictada por unos pamplinas, está dictada por una sección más que experimentada de la Audiencia Provincial, a la que se llega después de muchos años de ejercicio, dicta una sentencia que es completamente distinta. Como abogados, ¿habéis visto alguna vez un incremento de una sentencia por 8? Hombre, sí hay incrementos. Vamos a ver, yo ahora mismo no te puedo poner el caso, pero sí puede haber incrementos. Y el problema no es que pueda haber incrementos, el problema es en qué contexto se produce este. El problema es, vamos a ver, que primero se pide hasta 16 años de prisión en las peticiones de la... Sí, no, que no es ninguna broma. Hasta 16 años de prisión. Aquello se ve que es que no tiene base para solicitarse eso, y van decayendo y va quedando en lo que tiene que quedar. Un delito de daños simples, lo cual creo que recordar que era una multa, y luego 6 meses por unos desórdenes públicos, que es lo que pasó, y ya era un exceso. Y es más, eso sí que es verdad que la sala puede decir lo siguiente. Nosotros alegamos la doble vara de medir, pero la sala puede decir lo siguiente: es que a mí no me han traído el resto de los casos. Si a mí me traen a mi conocimiento lo que pasó en Murcia, que no se lo pueden traer porque hay una competencia territorial, pero si pasa en Madrid y me lo trae a mi conocimiento, hubiera condenado igual. Y llevan razón, o sea que eso llevan razón. Ellos les someten a su conocimiento unos hechos y juzgan conforme a esos hechos. Y esa sentencia era más que asumible. Más que lo que no es disparatado es que aquí se habla de concurso ideal con un delito contra los derechos fundamentales, pero hombre, por Dios, es que como ha dicho muy bien Martín, esto preguntaron en el proceso, diversas defensas y hasta las acusaciones. Pero empezaron las acusaciones, claro, que si los 11 de septiembre habían tenido alguna vez algún problema en Madrid. Nunca. Y se empiezan a celebrar en el año 77. Nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque incluso, como dice Martín, siendo el 11 de septiembre una instrumentalización del separatismo, en aquella época no era tan... sí era evidente para muchos de nosotros. Pero bueno, para la sociedad no era evidente. Y no fue atacado. Es atacado en este momento... Y no atacado, uso mal la palabra, es interrumpido en este momento como acto de protesta, porque estaba inmerso en un proceso, que es así. Que aquel día estaban hablando de lo de las elecciones del 9 de noviembre. Exactamente, se estaba anunciando el referéndum del 9 de noviembre. Es que no es que se dijera, vamos a atacar la diada, vamos a ver, se habla de ¿cómo se llama esto? De prejuicios ideológicos. Pero ¿qué prejuicios vamos a tener contra los catalanes si el grito era catalanidad es hispanidad? Si es que no había, no solo no era excluyente, era incluyente. Pero bueno, así son las cosas. Eso está claro. Nos quedan 3 minutos. Íñigo, ¿quieres decir algo para estos 3 minutos? Y el lunes que viene seguimos nosotros dentro de un rato, pero los oyentes lo escucharán el lunes que viene. No. ¿Estás tranquilo? Sí, yo estoy tranquilo. Macho, yo de verdad, cada vez que hablo con uno de estos, tío, se me ponen los pelos de punta. Yo no sé cómo estaría. Cualquier cosa menos tranquilo. Te haces a la idea. Te haces la idea, ¿no? Que vas evolucionando. Yo recuerdo cuando me incorporé a Alianza por la Unidad Nacional, yo entonces solo milité brevemente la transición y no con la intensidad que habían militado otros camaradas como Pedro Pablo, como Martín, y ahí empecé a escuchar de primera mano testimonios de otros camaradas que sí que habían pisado la cárcel. Yo en ese momento ni pensaba que fuera una circunstancia que me pudiera pasar a mí. Luego llega el tiempo y bueno, debe ser eso que decía Nietzsche: lo que no te mata te hace más fuerte. Y llega un momento en que vas adquiriendo firmeza moral, capacidad de resistencia, y yo creo que todo esto ha sido bueno para mí. Sí.
Pues fíjate, el silencio que se ha creado. Yo lo conozco, he convivido con él 2 años en una celda y sé cómo es. ¿Qué pasa? ¿Que os daban los permisos y no quería salir? ¿O No, qué? pero tú llegas a conocer cómo es. Vamos, nos conocemos hace mucho tiempo. Nos conocemos, vamos, a Martín de hace mucho tiempo más, pero como dice Íñigo, pues del año 93, 94, debe ser aquel, pues son muchos años de conocer a una persona, de ver reciedumbre. Estuvisteis en Ávila juntos, ¿no? Estuvimos en Segovia juntos. Segovia. Y tú ves cómo es la reciedumbre. Vamos a ver, ayer lo hablábamos porque se había organizado después del acto de la vaca una comida para despedir a los camaradas que en teoría iban a ingresar. Como correcto. El día anterior se suspendió, pues la comida se celebró, una comida de festejo, claro. Y entonces estábamos hablando, es que la calidad humana de los militantes que ha producido los movimientos nacionales es extraordinaria, porque sin medios económicos, sin apoyo de ningún tipo, luchando contra corriente, defendiendo solo nosotros, un Estado cuyos dirigentes querían suicidar, querían liquidar, y nosotros, que éramos chavales en aquella época, somos los menos. Yo menos chaval que los demás. Bueno, 23 años, vosotros eres pequeñillos, pero que nosotros asumiéramos, cogiéramos la bandera que habían abandonado los demás y fuéramos nosotros contracorriente. Es verdad que contábamos con unos dirigentes que en aquella época de mucha categoría, pues es un Raimundo Fernández Cuesta, un Gerón de Velasco, un Blas Piñar, gente de mucho empaque, pero lo decíamos siempre, ¿qué nos falta a nosotros? La columna vertebral. Nosotros éramos un ejército de ancianos Bueno, ya habéis visto la primera parte, ¿no? La primera parte del programa, ya habéis visto la entrevista más maravillosa, no es por lo haya hecho yo, porque cuando se hace una entrevista y a quien tienes alrededor, sentado en la mesa contigo, son amigos, son camaradas, pues todo fluye como una conversación en una sobremesa, ¿no? No hay la tensión de que hay un micrófono detrás, porque ni yo les voy a traicionar a ellos, ni ellos me van a acuchillar a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues la entrevista creo que ha quedado maravillosa. Ahora, antes de pasar a la segunda parte, os voy a dejar con unas declaraciones que en el proceso de los años han ido haciendo Manuel Andrino, Pedro Chaparro y José Pedro Cruz, y además Jesús Muñoz, me parece. Están los 4 por ahí en un remix que he buscado por ahí. Es una representación de los 14 de Blanquerna, una representación. Terminamos esas frasecitas y os veo otro minutito para dar paso a la segunda parte del programa. A meter en prisión a 14 patriotas cuyo único delito ha sido defender España. Los españoles vivimos desamparados por unas instituciones inoperantes que permiten todo tipo de ataque e insulto a España. Para decir bien alto lo mismo que ahora repetimos: catalanidad es hispanidad y no nos engañan, Cataluña es España. Ese día, ni más ni menos que un grupo de patriotas irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria que se celebraba muy cerquita de aquí, en esa presunta embajada de Cataluña en Madrid, pues, que se llama Blanquerna. Quería dejaros estas declaraciones y nada, muy, muy breve. Os doy paso a la segunda parte del programa, la que se emitió una semana después de emitir lo que acabáis de escuchar. Espero que este especial Blanquerna os haya gustado, y al terminar el programa aguantarme un minuto, os tengo que decir 2 cositas, ¿vale? Venga, hasta el final del programa. 55 minutos os quedan. Bueno, pues como dijo aquel,
como decíamos ayer, seguimos con los invitados Íñigo, Martín, Pedro Pablo. Seguimos con Blanquerna. Hoy meteremos un poquito del proceso. Y bueno, para empezar, os olvidamos de presentaciones, que ya las tenemos. Vamos a intentar que entren por teléfono, pues como os decía, Manolo Andrino, Sergio Reguilón, Jesús Fernández y José Pedro Cruz, el Búnker, conocido por todos como el Búnker. Una pregunta, ¿les da vergüenza meter a estos tipos en prisión? Es un poco resumido lo que hablábamos en el programa pasado. Es que fuera de cosas legales, etcétera, tribunales, etcétera, es un poco que les da vergüenza meterles en prisión. Vergüenza es un concepto que no conocen. No conocen. Estéticamente no lo pueden presentar. Eso es otra cosa. Es decir, es puramente partidario, puramente de utilidad. Es decir, la vergüenza es algo que no manejan desde que nacieron. Ahora, la utilidad o lo contrario, no sé qué sería lo contrario de la utilidad, pero los perjuicios que se derivan de todo aquello, lo manejan como un elemento más de su baraja, y en este momento pues toca manejar esa baraja diciendo: no me conviene un periódico diciendo que los de Blanquerna sí entran mientras el otro se acomoda en la embajada esa que Rajoy no ha cerrado, que es la única de las que no ha cerrado en Bruselas, ¿no? No sería no es de recibo, no se puede. Me ha gustado eso de que lo de la vergüenza no la conocen. Es verdad. No la conocen, ¿no? En el comunicado que se hizo en la rueda de prensa que se dio aquí en esta casa en Radio Ya el martes 31 de octubre, en vísperas de la entrada en prisión, que luego al día siguiente se produjo lo que se produjo, en el comunicado, no lo vamos a leer porque lo ha leído ya todo el mundo, hay una frase que dice: sabemos que no existen las casualidades, pero no importa. Luego seguimos desgranándolo. Respecto a esta frase, sabemos que no existen las casualidades, evidentemente nos seguimos dando a lo mismo. No es casual estas prórrogas. No es casual nada en todo lo que ha pasado en estos 4 años, ¿no? Claro que no. Claro. También a ellos se les ha ido de las manos la condena, porque no pensaban. Lo explicó muy bien Martín antes. Aquí nadie es tan listo como para tener todo esto, mi plan, y sale pero vamos, eso te lo dicen estrategas militares. Tú trazas un plan y luego tienes que ser lo suficientemente tener cintura para hacer frente a imprevistos. Aquí hay flecos que se les ha escapado. Por ejemplo, Puigdemont trató de dimitir 2 veces a lo largo del día 27, que cuando anunció, por eso se atrasó tanto su comparecencia. Trató de dimitir 2 veces, porque era consciente de a lo que se esperaba. Entonces trató de dimitir y entregarle la presidencia a Junqueras. Junqueras dijo que no, que te han elegido y te das la cara. Ni habló en el Parlamento. Eso se te escapa, porque se te escapa, hay cosas de la partida que un tío se viene abajo y se te escapa que se ha venido abajo, se te escapa que tú trates de convencer a la CUP y que la CUP te diga: ni en broma, esto se declara. Se te escapan muchas cosas, y eso le pasa a él, y le pasa al gobierno de la nación, y le pasa, y aquí está pasando igual. Todos ellos ¿cómo iban a prever ellos que por unos fascistas, como dicen ellos, se fuera a movilizar periodistas que nada tienen que ver con un entorno patriota radical, que nada tienen que ver? Pero vamos, no podían prever que hubiera periodistas que dijeran: vamos a ver, la doble vara de medir es tan evidente que clama al cielo, que es un acto de justicia que clama al cielo. Esto hubo hasta un artículo, y no recuerdo ahora bien el título, pero venía a decir: esto no es justicia, es venganza. Y es verdad, Bueno, pues no lo han previsto. Tenemos al teléfono a uno de los que os he comunicado que si podían entrar, entrarían. Creo que es Manuel Andrino. Manolo, buenos días. Hola Álvaro, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos aquí rodeados de amigos, Tenemos aquí a Íñigo, a Martín y a Pedro Pablo. Si les quieres... Más que amigos, ya sabes que nos tratamos de camaradas, y son palabras mayores. Efectivamente. Sí, sois camaradas somos. Hombre. Entonces, estábamos hablando un poco el programa pasado y de esta prórroga que os han hecho. Yo quería incidir un poco, porque en lo legal ya han estado aquí los 2 abogados explicándolo, pero en lo personal, ¿cómo se vive esas prórrogas, Manolo? Pues con gran desazón, con incertidumbre, con el no saber muy bien dentro de 15 días, en este caso, qué es lo que va a pasar. Yo hoy, por ejemplo, he vuelto al trabajo. Claro. Cuando haya recogido todos mis enseres,
21 años que llevo aquí trabajando en el mismo sitio, había recogido hasta mi bolígrafo y no tengo nada, había dejado mi teléfono, las llaves, en fin, me habían dado de baja en la seguridad social y me han tenido que dar de alta otra vez, no sabemos si por 15 días o hasta cuándo, ¿sabes? Me había despedido la familia, me había despedido los amigos, en fin. El día antes de entrar en prisión nos llega a recoger la procuradora un auto de provincia provincial donde nos dice que no, que nos dan una prueba de 15 días. Pues imagínate, o imaginaros vosotros, si la procuradora en ese momento no está en su despacho, no le llega a tiempo la comunicación, ayer ya habíamos ingresado, hoy estamos en prisión, y va a recoger el auto y que nos van a escarcelar después de estar un día allí. No sé, esto es un poco ridículo, ¿sabes? Una situación un tanto, bueno, lo que significa este país y la justicia en este país. Bochornoso, ¿no? Bueno, Pedro Pablo, Íñigo, Martín, ¿le decimos algo a Manolo? ¿Le queréis decir algo? ¿Sigo yo? A instàncies de la Generalitat, el Tribunal Suprem va acceptar l'agreujant d'odi ideològic i va incrementar les penes a condemnes de 2 o 4 anys. Yo ya lo he dicho, ¿no? La situación que acaba de describir es así, es dantesca. Es que es dantesca, es que la gente tiene que planificar incluso esto, lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Que la gente tiene que planificar, pues eso, si pide la baja, si no pide la baja, si organiza a los niños con los abuelos, pero es que se puede dar la circunstancia, Martín, claro, es que es lo que se puede dar la circunstancia, que Manolo no la tiene por lo que nos has contado, que hay un buen rollo con el jefe, pero es que se pueden encontrar otros que le digan, no, macho, ayer me dijiste que te ibas, hasta luego, Lucas, ¿verdad, Manolo? No solo eso, Álvaro, sino que a mi una compañera, una chica que venía a la oficina para hacer otras labores, claro, le ha tenido que irse a mi piso corriendo, lo que yo hacía del trabajo, claro, con mucha dificultad, porque claro, lo que lleva 50 años no se puede enseñar en una semana. Y a la pobre pues la habían ampliado, claro, se había contratado en teoría para media jornada, se la ha contratado por una jornada completa para sustituirme bien entre otras cosas. Que yo he vuelto ahora que vamos a estar los dos en el mismo sitio, no vamos, en fin, claro, todo eso hay que valorarlo. O por ejemplo, la madre de mujer que convive conmigo, que había venido prácticamente la mujer expresamente del pueblo para reírse de mí, me había preparado, como la mili antes, el petate y la ropa, pues la que me tenía que llevar, que ahora, pues ayer otra vez, a desbotarlo todo y dentro de 15 días veremos si nos toca doblarlo otra vez, ¿sabes? Claro, que pequeños detalles que la gente, como a mi madre la pobre le había dicho que me iba de viaje, no le iba a decir que me iba por este motivo, por si no es muy mayor, y le iba a dar un disgusto tremendo, sí. Y que ya la vería dentro de unos meses cuando volviera, que me iba a Hispanoamérica, al fin, a trabajar allí, ya. Sí. Ahora, claro, el domingo tendré que ir a verle, me va a decir, pero hijo, no te ibas para unos meses, no sé qué. Ya ha vuelto, ¿sabes? Sí. No, diré, no, es que me han retrasado, mamá, y dentro de 15 días, seguramente es cuando me vaya, y si dentro de 15 días no es, o sea, son situaciones personales. La incertidumbre a veces es casi peor que la condena, el cumplirlo. Correcto. Y sin embargo hay que felicitarse, porque dentro de todo, pues el espacio en el que se genera ahora es la posibilidad de que efectivamente el Constitucional se pronuncie, de que tengamos la suerte de que suspenda las ejecuciones, de que admita a trámite el recurso y de que como consecuencia haya que esperar, y habría que felicitarse pensando que pueda ser efectivamente una buena noticia. Pero claro, la forma de hacer las cosas es que no aciertan ni cuando pretenden ser buenas, es lo que hablábamos, ¿no? Si no hubiera sido por el entorno político en el que se produce y la conveniencia de que se produzca en un momento determinado como parte de su tablero de juego, pues claro, no se produciría como se produce, porque no tiene sentido que uno viva en la incertidumbre del minuto, ¿no? Es que eso es otro tipo de condena, Martín, me refiero que, es que ahora mismo estás como si tuvieras una espada de Damocles y nunca mejor dicho encima, o sea, sí, durante 15 días, efectivamente, yo prefiero estar fuera que dentro, te digo claramente, lo digo a todos. Hombre, claro. Y otra cosa, porque lo que le gustaría a nosotros es que no ejerciéramos la actividad política que seguimos ejerciendo, y si es teniéndonos dentro, bien, y si no, pues que desapareciéramos de la manera que fuera, ¿sabes? Pero yo prefiero estos 15 días estar en la calle, como lógico, más con los acontecimientos y el devenir de un día para otro que cambian. Sí. Pero claro, tampoco es que no puedes hacer gran cosa, no puedes planificar tampoco nada, ¿sabes? Es que no sabes muy bien a qué atenerte, claro, es que es pues eso, efectivamente, un sin vivir, es un sin vivir. En cualquier caso, la prórroga es esperanzadora. Sí, hombre, yo creo que algún indicio hay el que hayan concedido esta otra prórroga de que el Constitucional ha debido de lanzar algún mensaje o alguien ha levantado un teléfono y ha pensado que se va a pronunciar en este momento, o que es mejor en esta situación que se está viviendo. Sí. No hace falta que os comente lo que está pasando en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo hoy, de que es mejor no convertir a los patriotas en mártires,
porque total, somos 4 y el del tambor y mejor tenerlos fuera, que tampoco hacen demasiado ruido, y van a hacer más ruido seguramente estando dentro, ¿sabes? Correcto. Que también puede ser. Correcto. ¿Sabes? Oye, Manolo, no te entretenemos más. No te preocupes, Álvaro. Y gracias, porque no me dio tiempo ayer avisarte, porque claro, todo sucedió muy rápido, ¿qué te voy a contar, verdad? Y, claro, es que es lo que hay, ¿sabes? Es que es lo que hay, exactamente. ¿sabes? Y gracias por atendernos y nada, seguimos en esta incertidumbre que para ti tiene que ser mortal. Manolo, muchas gracias, un abrazo, Álvaro, gracias. Y arriba España. Venga, Dios siempre, en los demás también, gracias. Hasta luego. Gracias, Manolo. El modelo está inventado, ¿eh? O sea, esta casa ha emitido un programa el día 11, emitirá un programa el día 11 que dedicábamos dentro de lo que hace Javier García Isaac en relación con los 40 años del franquismo, y dedicamos un capítulo a ETA durante el franquismo. Y hay un momento estratégico, hay un momento de que lo comentábamos con detalle, que es la puesta en marcha de un principio que lo pone en marcha, lo aplica ETA, pero lo habían aplicado todas las organizaciones de izquierdas en los años 58, que es el principio de acción, reacción, acción. Sí. Un principio que pretende generar una reacción que sea que les beneficie de tal manera que justifique la acción y se produzcan cadenas consecutivas. Eso ocurre desde el año 58 para adelante, fundamentalmente desde el año 68. Y ese es el modelo que se está haciendo aquí. Es decir, hoy están evaluando, dentro de esa cadena de acción, reacción, acción, están evaluando los daños que les produce cada una de las acciones, reacciones que toman. Y en este momento, claro, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Como no tengo todos los hilos, como no sé, soy capaz de evaluar si cuando pongo una bomba a por 13 policías me cargo a 13 civiles como en la calle del Correo, y entonces la reacción no es la misma que la que yo esperaba, aquí no es tan salvaje, pero es lo mismo. Es decir, yo creo que va a ocurrir algo que está en un marco determinado, y luego resulta que no ocurre lo que yo esperaba porque han cambiado las reglas del juego, y tengo que modificar esa reacción que yo esperaba para hacer otra acción nueva que me termine poniendo a mí siempre en el manejo de los hilos. Por eso es por lo que se produce esta incertidumbre, porque estoy convencido, o sea, es una incertidumbre de carácter político en el que no tienen todos los hilos cogidos y no saben cuál es la reacción que tienen en el otro. Pero yo aquí, Martín, yo creo que aquí ETA sí era dueña de la, como se dice en derecho, era dueña de la acción, porque ella era la que llevaba la iniciativa y era la que marcaba los tiempos. Pero yo creo que los del proceso no son los que marcan los tiempos. Se ha demostrado que son unos papanatas, no son nada. Bueno, yo al que le temo es a la acción del gobierno, del gobierno y de algunos partidos constitucionalistas, que son los que de verdad son los dueños de la acción. Y es posible que lo que estén evaluando es hasta dónde pueden llegar en la porque no va a ser, no creo que sea secesión, dislocación de España sería más bien. Es como coges un organismo y el brazo lo sacas de su encaje natural y dejas a España por una especie de confederación de ese tipo de confederación. Yo lo que creo es que están evaluando hasta dónde es capaz pueden tensar la cuerda y cuál es la reacción del pueblo español. Eso es lo que están pensando. Es que fíjate que en el Congreso de los Estados Unidos, donde ha estado interviniendo para dar explicaciones Donald Trump respecto de las injerencias y no injerencias rusas en la campaña electoral, campañas, ha habido un congresista que ha preguntado por las injerencias rusas en el procés y en el momento de Cataluña, y le ha preguntado a Facebook, le ha preguntado a Google, le ha preguntado a todos los responsables que han sido llamados a declarar, porque se ha visto, y son esas cosas que no controlan, que tú acabas de decir, se ha visto que hay movimientos de apoyo y de lo contrario para generar esa dislocación, esa tensión a nivel nacional, a nivel europeo, porque lo que pretenden, por ejemplo, se desprendería de esta conducta es tener un muñeco de brazos caídos, de piernas sueltas, de la cabeza dislocada, es decir, recuperar protagonismo. Que no es que lo diga yo, que no es la teoría de la conspiración, que es que ayer le han preguntado a Donald Trump y a los líderes de Google, de Facebook y de otras redes sociales por la injerencia de Rusia en el proceso español, es que como en otros muchos. Es que además se ve venir, pero ya no solo la injerencia de Rusia, es que se ve en la propia clase política española, los llamados constitucionalistas. La tesis no es la defensa de la nación que viene en el artículo 2, que es que la nación es el sujeto jurídico político y se dota de una constitución. No. La tesis es que si es legal, que no es legal.
el referéndum, pero lo pueden llegar a hacer legal, porque si la tesis es que el patriotismo constitucional, que es que la nación como sujeto histórico da igual, es la Constitución, no es la nación como sujeto histórico la que se dota de una Constitución, sino la Constitución la que organiza la nación. La carta de naturaleza de la nación. Que eso se nació en Alemania después de la Guerra Mundial, porque lo que querían era acabar con el patriotismo alemán, y ahora nos lo están aplicando a todos, que es decir, no, si Alemania no es Alemania. Alemania es lo que diga la Constitución que es Alemania. Que si deja de ser Alemania, pues deja de ser Alemania y punto. Pues eso es lo temible, porque los dueños de la nación sí son estos. Los separatistas han demostrado, estos han demostrado que son unos cantamañanas, es que está demostrado. Pero los otros no son unos cantamañanas, los otros son unos malvados. Dos cosas. Una, Íñigo. Y luego vamos al tema del proceso. Me jode llamarlo así. Íñigo, hoy, cuando lo están escuchando la gente, es 13 de noviembre. ¿Qué esperas que pase mañana? ¿Qué espero que pase mañana? Habrá otro, te tocará una prórroga, ¿no? Yo cada vez que tú no vas a preparar, espérate, vamos, de momento, como ha dicho Manolo. No, yo lo tengo preparado ya. Es la leche. No, es que no conozca a Íñigo, le estará oyendo y dirá, este tío no, hay que verle la mirada. Lo tengo preparado, es que lo tiene preparado, ya se lo digo yo a todos que lo tiene preparado. Sí, me gustaría comentar una cosa, si no te importa, de lo que se está hablando ahora. Sí. De cuál es la agenda del gobierno, yo diría no solo del gobierno español, sino de todos los gobiernos europeos. Yo creo que estamos en una dinámica general de disolución de los estados nacionales en instituciones supranacionales. Y entonces, por supuesto, el gobierno español y los partidos que lo suelen sustentar alternativamente, Partido Socialista y Partido Popular, están comprometidos al 100% con eso. Yo me acuerdo ahora de cuando se produjo el referéndum por la Constitución Europea, que es claramente una puntilla a España como nación y a todo el resto de naciones. Aquí ya habían vendido perfectamente el producto. De hecho, aquí la votación salió favorable. Si no se ha producido es porque ha habido otros países europeos en los que fracasó. ¿Cuál ha sido la reacción? Pues frenar momentáneamente, pero ellos tienen la voluntad de llegar al mismo punto de destino, quizá en un viaje más largo y por otro itinerario diferente, pero van a hacer. Y aquí yo creo que respecto a esto va a ser lo mismo. Es decir, yo recuerdo unas declaraciones de Artur Mas hace años, cuando le preguntaron que por qué el proceso se había intensificado en determinado momento, y él dijo que toda esta dinámica de disolución de las soberanías nacionales en instituciones supranacionales estaba debilitando a España como nación, y que ellos esperaban que el tiempo iba a su favor, es decir, que a medida que pasara el tiempo sería más fácil, porque las defensas, digamos, de la conciencia nacional del pueblo español estarían más débiles. Yo creo que a la inversa pasa lo mismo, es decir, partidos de ámbito estatal, porque no cabe llamarles nacionales, que aspiran a disolver a España en una institución supranacional, ven este proceso de secesión como algo positivo, porque de alguna manera hasta ahora lo que ha estado haciendo es minar la conciencia nacional del pueblo español, que muchas veces por hartazgo decía, bueno, pues que se vayan, es igual. Y ahora yo creo que les ha sorprendido la reacción del pueblo. Entonces ellos estarán ahora haciendo cábalas de cómo pueden sortear esto, pero que desde luego su objetivo es ir al mismo punto de destino por otro camino, es lo que están haciendo. Por eso yo creo que ahora el objetivo político debiera de ser el mantener la resistencia y la actividad permanente de sobre todo de los patriotas en Cataluña, los españoles de base en Cataluña que están resistiendo. Fíjate si eso que tú estás diciendo es verdad. Yo he tenido oficina en Barcelona muchos años. Y claro, hace ya muchos años que estas discusiones se producían en el entorno cotidiano, ¿no? Con compañeros, con catalanes independentistas y catalanes que no lo eran, y sobre todo con la mayoría de los catalanes que no eran nada, que era gente tranquila, la del SENI, la del trabajo, la de tal, que muy suyos para lo suyo, como supongo que lo serán también los de Segovia, quiero decir que no es una cosa particular. Pero cuando surgía la preocupación, yo sí era de todo aquel grupo, sí era el más beligerante y el más políticamente beligerante en todo lo que las posiciones que tomaba, ¿no? Y la respuesta de muchos de ellos, me acuerdo un socio perfectamente que decía, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que en realidad todo esto es inútil, porque yo abogo
creo que va a ser incuestionable que esto conduce a una Europa hablando en inglés, sin fronteras y sin más marco legal y soberano y tal que la propia Europa. Y yo es que eso lo tengo asumido. Y te lo decía no un político, te lo decía un tío de la calle, de esos que probablemente votaba PP o PSOE, supongo que PSOE en las nacionales, y que votaba Convergencia en las autonómicas, y que estaba dentro de ese marco, pero que no le concedía importancia a todo esto posterior, porque ya había asumido que el marco a corto o medio plazo era un marco supranacional, un idioma que ni siquiera iba a ser el catalán o el castellano, tal, que iba a ser el inglés de forma genérica, y que iba a perder trascendencia todo esto. Claro, abandonar de base eso que, claro, casualmente eso va en contra justamente de todo lo que se supone que justifica la existencia de esa virtual nación catalana, ¿qué tal, no? Y sin embargo eran tíos, si hablamos de tíos de empresa, de gente ¿no? Pues con cierta proyección en la industria, en la vida cotidiana no política de Cataluña, ¿no? Y estaba asumido, y te hablo de hace 10 o 12 años, que esto iba a ser así, y va en esa línea, es decir... Pues yo te digo, Martín, que antes que un mierda de esos papanatas que es capaz de permitir que lo conviertan en un súbdito inglés, prefiero un separatista catalán. Claro, pero si yo no... Voy a ser muy hijoputa para pensar de esa manera. No estoy amparándolo, pero ocurría, que esto era lo que estaba haciendo. No pasa solo en Cataluña, eso pasa en Madrid. Ocurría. Pero Pablo con su seni. No, hombre, es que hay que ser muy miserable para aceptar eso. Muy miserable. Antes un segundo aldeano. Sí. Vamos a ver, que sé que a Martín le gusta. Los dos abogados que tengo aquí. Yo, como SN de Editores, voy a hacer un libro en el 2018, que se cumplen 40 años de la Constitución, que voy a titular La Constitución Incumplida. Me voy a rodear de abogados porque yo no entiendo la Constitución. No sé si a vosotros os pasa lo mismo. Pero yo os hago una pregunta. Artículo 155 se aplica. Hay unas elecciones que se convocan el 21 de diciembre, que manda narices la fecha. El 22 el sorteo suena por ahí en el WhatsApp. El 24 el cuñado no sé qué. Bueno, va a ser muy divertida la Navidad. Sí. Entonces, se presenta un partido político legal que dice: si yo gano, hago un referéndum por la independencia. Eso puede pasar. De hecho, ¿eso dónde? En las elecciones del 21 de diciembre. Pero seguimos con la misma. Esa no puede pasar. No puede pasar. No puede presentarse un partido diciendo: si yo gano. Pero puede presentarse diciendo, pero no puede hacer. Pero no puede vale, hacer. pero si gana las elecciones, gana las elecciones, ese partido. Igual de en España, o sea, en el conjunto de la nación. No entiendo la Constitución. En el conjunto de la nación tiene que ganar con un 75% de los votos. Tiene que someter el cambio a la Constitución, tiene que volver a refrendarlo en un referéndum y tiene que volver a ganar las elecciones en una segunda Constitución. No es más fácil. Y si eso ocurre, que podría llegar a ocurrir, entonces sí. Entonces España ha dejado de ser España, se ha convertido en lo que quiera la Constitución que quiera, y será, como decías hace un rato, Alemania no es lo que era, es lo que diga la Constitución que es. Pero así con la Constitución en la mano, ¿no es más fácil ilegalizar los partidos que aboguen por eso? No lo van a hacer. Pero la Constitución lo permitiría. Vosotros de hecho, lo que hacíamos, a la referencia que hacíamos, no me acuerdo si ha sido hoy o en el programa anterior, a los estatutos teóricos de cada partido y de cada cosa, para que sean legalmente asumibles, tienen que, entre otras cosas, declarar expresamente un respeto específico a la Constitución, donde eso se impide. Pero no a su cambio. Y sin embargo, se hace, no hay ningún problema. Es decir, ¿qué es más fácil? Está chupado. Es que enseguida que tú violes cualquiera de esas cosas, podrían decirte: oiga, usted está incumpliendo, al talego. Pero no va a ocurrir. Vamos a ver, aquí hay valores que llaman ellos constitucionales, que son los valores que ellos consideran que son universales, porque son los que se han declarado tras la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas. Tú, por ejemplo, no puedes decir que quieres un partido para restaurar la esclavitud. Para todo el mundo es evidente que eso es imposible, es más, se prohíbe. Tú puedes ni para la pena de muerte, a lo mejor no sé, pero vamos, estaría ahí en el límite. Lo de la esclavitud hay que matizarlo, porque el sistema laboral actual, no sé yo si de acuerdo, pero tiene otro nombre. Por ejemplo, no puedes decir que le vas a retirar el voto a la mujer. No podrías decir eso. No podrías decir una serie de cosas. Pero lo que sí puedes decir es que la nación se puede desmembrar.
Eso sí lo puedes decir, porque no se considera un valor universal. Entonces, como no se considera un valor universal, lo que ha dicho pero Martín, eso ataca al artículo 2 de la Constitución. No, pero si es que lo cambias. Claro, si tú te presentas a las elecciones, se presenta el propio Puigdemont que lo indultaran, se presenta a las elecciones y dice: yo, desde el marco legal, respeto, acato la Constitución española y me presento con la idea de reformar la Constitución para que se me permita legalmente un referéndum. Todo legal. Sin más, no es que pactado, legal. Él presenta, si consigue encontrar los apoyos en el conjunto del resto de la nación y modifica eso, pues claro que ya el artículo 2 desaparecería. Hombre, por ejemplo, aquí no podían votar los extranjeros. Cuando pasó lo de la Unión Europea, se modificó uno de los artículos para que un residente extranjero pudiera votar en las municipales. Sí, eso lo podrían hacer. Claro. Otra cosa es, como dice él, si los españoles estamos dispuestos a plantar cara a esa, porque eso es matar a España desde las instituciones, si estamos dispuestos a plantar cara a eso o no estamos dispuestos. No solo eso, otra cosa es que el resto de los españoles, que suponiendo que hubiera un 75% de representados, que nunca creo que fuera a representar de verdad al conocimiento general o al sentir general de ese 75% de españoles que supuestamente estarían detrás de esos votos, pero dando por hecho que el 75% de los representantes legales de ese nuevo arco parlamentario que viniera a modificar la Constitución representara a su vez al 75% de la población, querría decir que aún quedaría un 25% de esa otra población dispuesta a lo contrario, y entonces entraríamos en términos muy distintos, en términos en los que lo legal no necesariamente tiene que ser lícito, y que no siempre las cosas que queden implantadas en una Constitución, implantadas en un marco jurídico, por muy refrendado que esté por los demás, sean legítimas. Y por lo tanto entraríamos en otro hecho en el que por supuesto la clandestinidad sería el marco, pero la legitimidad estaría del lado del 25% en otro entorno muy distinto, muy grave, más grave todavía que cabe eso hoy, es la guerra. pero que eso es la guerra. Porque no cabe no cabe el decir, no, es que como gana la mayoría, no mire usted estos principios, y de la misma manera que no se puede decidir si se puede quitar el voto a la mujer o no, o si se puede restablecer la esclavitud, hay quienes pensamos que no se puede uno jugar a una generación en un momento determinado, en una partida concreta y con una población determinada en un momento determinado, una cosa que no nos pertenece a nosotros, que pertenece a todas nuestras generaciones, y a todas las que son entregadas. Es que el único valor fundamental real es la nación, claro, porque hasta el voto se le puede quitar a las mujeres, entonces, a los mayores de 50 años, a los que están entre los 25 y los 30, claro, eso se puede quitar y ya se restablecerá. La nación no se puede tocar, eso es intocable. Ese es el marco en el que estaría. La semilla, todo esto la pusieron los 14 de Blanquerna, han plantado una semilla. Joder, ahora vamos por Madrid, vemos banderas de España por los balcones, unos dicen que... No, sí, pero eso en honor a la verdad, lo ha plantado Puigdemont. Lo ha plantado Puigdemont. Porque han llegado a dar unos pasos tan extremos que al final pasas por calles y ves, desde esta ventana estamos viendo alguna, pasas por calles y ves banderas porque la puerta. Lo que sí es cierto es que en el tiempo ha coincidido un rechazo teórico a la acción de Blanquerna del conjunto de la sociedad blanda, de la sociedad de las manos blancas, de la sociedad de sí, hombre, sí, ellos tienen razón, comprensión. Ellos tienen razón en lo que plantean, pero no así, sin violencia, sin romper nada, sin protestar, no, hombre, no, ¿cómo vas a entrar? Que ese es el marco general donde se produce, en 2013 bien digo, donde se produce ese tipo de cosas, y por eso chirrían, y por eso enseguida no pasa nada, porque las bestias se echen encima y los detienen y tal, y entonces la prensa, especialmente la del 13, la más teóricamente más afín, es la que vendría a pedir más carne en el asador. Eso ha pasado de esa situación en la que lo que convenía era eso, marcar diferencias con los extremos, ¿vale?, a una comprensión general de todos aquellos que empiezan a pensar, ojo, es que qué barbaridad, que le van a meter 4 años, oye, es que mira lo que está pasando, es que además encima, fíjate, los guardias, y fíjate no sé qué, pero eso, el responsable solo es Blanquerna. Es Puigdemont. No tengo ninguna. Volvemos al no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque claro, tú has notado, Íñigo, todos tenemos un entorno que no es afín, o más o menos no es afín. Sí. ¿Tú has notado ese cambio en estos 4 años? Es decir, en esa agenda de decirte, joder, como me cago en la leche, tal. No sé si me explico lo que te quiero decir. Bueno, yo más que en mi entorno inmediato, que políticamente no es afín, pero sí que es verdad que no se quedaban asombrados porque me decían, pero si no has hecho nada, ¿cómo es posible? Lo he notado, digamos, en la sociedad en general.
Y pues por lo que estaban comentando ahora Martín y Pedro Pablo, yo creo que también ha sido por otra cuestión. Es decir, en estos años también se ha producido el auge de una fuerza política nueva, que es Podemos, que en algunos aspectos es muy beligerante, que defiende eso de que el miedo va a cambiar de bando. Y entonces hay gente, digamos, de la derecha blanda o del constitucionalismo blando, de las manos blancas, que antes ellos se veían seguros, es decir, pensaban que jamás les podría pasar algo tan grave, pero de repente un día, pues no sé, la señora Cifuentes se ve rodeada de una cuadrilla de energúmenos y pasa miedo. Y entonces ya dice, bueno, ¿y cómo es posible que a los que me van a hacer esto a mí no les va a pasar nada y a otros? Y entonces ya, no es que simpaticen con nosotros, pero nos utilizan para decir, oye, para decir qué grave es lo que me están haciendo a mí, si otros que han hecho algo parecido les han puesto 4 años. Y entonces por eso juegan con la comparación, pero yo lo que creo que quieren es poner la diana de la acusación de la opinión pública sobre esos que a ellos les amenazan. No creo que no es tanto como defender tal, sino proteger. Yo creo que hay de las dos cosas. Están esos, pero luego ha habido quien sí que ha hablado claramente de que esto es una... Vamos, joder. Ha hecho un artículo de César Vidal y no le pongo es un abuso, de que es un abuso, pero vamos. Bastante bueno. No sé si lo habéis leído, sí. De César Vidal, y bueno, pues oye. Igual que lo que sí es cierto es que sin ser intencional, sin ser la semilla, como tú preguntabas originalmente, las circunstancias, el escenario, el tablero político, favorece que, coincidiendo en el tiempo, el episodio de la comprensión, el episodio de la comparación, el episodio de cómo vamos a permitir que ocurra esto, cuando aquí alrededor pasa esto, y además estos tíos han pasado 3 pueblos y entonces sacamos nuestras banderas y vamos a la calle y se despierta un espíritu que hasta entonces o era fútbol o no se producía. Todo eso coincide en el tiempo con los 14 de Blancarna, y eso sí puede provocar que lo que no nació para ser una semilla sino una respuesta pueda canalizar o pueda de alguna forma aglutinar en torno a un tipo de respuesta, un tipo de disposición a la respuesta, cosas posteriores. Que no lo sé, pero puede que ocurra, que en el tiempo ocurra, en la coincidencia del tiempo ocurra, ¿no? Es decir, ya está bien, porque además vamos a seguir jugando esa partida, vamos a seguir viendo cómo pues se convocan o se desconvocan en las audiencias nacionales a los tipos que tienen que ir a declarar y les damos 9 días más. Vamos a ver cómo un tipo se nos escapa y no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos de vuelta a tiempo. Vamos a seguir viendo cosas que van a permitir, pienso, aumentar el nivel de la respuesta, aumentar el nivel de la reivindicación, es decir, hasta aquí hemos llegado. Y eso va a coincidir en el tiempo necesariamente porque no ha habido otros en la iniciativa de Blancarna. Porque si eso fuera canalizable por algún otro sitio, porque algún otro hubiera tomado alguna otra iniciativa plausible, que no fuera equivalente a las manitas blancas, podría disolverse en otro lugar. Pero como no hay más respuesta que o las manitas blancas o la de Blancarna, podría llegarse a dar el caso de que lo que no fue plantado como Sevilla se termine convirtiendo en canalizador de un tipo de protesta, de una actitud y de un tipo de exigencia que no baste con volver, como se pretende ahora en realidad, al previo al 1 de octubre. Porque aquí todo el mundo se da por satisfecho con el previo al 1 de octubre, sin darse cuenta que el previo al 1 de octubre ya era una calamidad, ya era una barbaridad, ya era la 50ª concesión que habíamos dado a lo largo de nuestra historia a todos estos tíos, ¿no? Hay quienes ya se conforman con que con recuperar el estatuto del 1 de octubre, el estatus del 1 de octubre, previo al 1 de octubre, empezando por Rajoy, ya seríamos todos felices. Y a lo mejor resulta que Blancarna vendrá a demostrar que no todo el mundo sería tan feliz con recuperar el estatus previo al 1 de octubre. Y eso sí podría llegar a ocurrir. Yo creo que Blancarna se ha convertido en una bandera. No sé si os están... Hoy es 13 de noviembre, cuando se está escuchando esto, lo estamos grabando 2 de noviembre. Última hora, 12:16, no sé si lo habéis leído. La Fiscalía pide prisión incondicional para Junqueras y otros 7 consejeros catalanes. Pues solo hace falta que la cumpla, la juez decrete la prisión. Claro. Es lo menos, vamos. Después de un acto de sedición, de uno de rebelión, que atenta contra la unidad de la nación, pues no sé qué esperan para ingresar en prisión. Todo esto que estamos hablando en estos 2 programas lleva a algo pactado que nos lleva a un Estado federal,
que con un Estado federal podíamos incluso asumirlo, pero un Estado federal peligroso por quienes los están negociando. Yo estoy viendo una cosa antes, cuando le has preguntado a Íñigo sobre el cambio del entorno. Yo lo que estoy viendo es que ahora las cloacas del PP sí que se están moviendo y están llegando mensajes por WhatsApp y por otras vías en el cual alaban la firmeza, todos con nuestro presidente, hay que ver la firmeza. Y si no lo dicen expresamente, se deduce de sus mensajes. No, pero este es expreso, todos con nuestro presidente, que hay que ver con qué mesura y con qué firmeza ha controlado la situación. Y yo creo que el engaño a las naciones no se las traiciona. Vamos a ver, tú a un pueblo no le dices desde el púlpito, mira, vamos a cargarnos. La idea es cargarnos España. Claro, pues claro, si te dicen eso, hasta el español más, bueno, los traidores no, pero hasta el español más dice, pero ¿qué me estás contando? Pero es que no te lo dicen así, te van llevando al huerto poco a poco. Perdona la broma. Dice eso Pedro Pablo, que desde los púlpitos dice pues, lo que tiene que decir y punto, ¿eh? Pero ¿has aprendido algo de Rajoy estos meses? He aprendido que no se debe hacer nada que haga Rajoy. Nada que haga Rajoy. Entonces, cuando uno dice, claro, pero es que nosotros decimos la verdad. Sí. La verdad no admite, es que tiene aristas. La verdad es como es. Pero claro, tú le dices al pueblo español, por muy dejado que esté de la mano de Dios, le dices, vamos a liquidar España, y dices, no, hasta ahí no llegamos, pero incluso los rojos, incluso gente de izquierdas. Y yo te digo, hay que oír a Frutos el otro día. Hay que oír a Frutos en catalán hablando que dice, oye, ¿dónde hay que firmar lo que estás diciendo? Efectivamente. O al que fue secretario el último coordinador de Izquierda Unida, el Llamazares, diciendo lo mismo. Claro, es que hasta ahí no llega. Pero claro, si tú lo vas llevando, lo vas conduciendo por un camino en el cual al final es ir a donde te llevan, ya no tiene posibilidad de reversión, salvo que sea la guerra. Pues claro, sí que nos pueden llevar. Y el camino al que nos lleva, pues es ni un federalismo. El federalismo ya lo ofreció, vamos a ver, ¿Maragall? ¿Cómo? ¿Maragall? No, joder. Lo ofreció vamos a ver, que llamaba el califa, macho. Sí que estoy... Anguita. Lo ofreció Anguita. Y se negó Puyol. Porque le dijo a Anguita con mucha razón, dice, vamos, usted no quiere el federalismo porque usted tiene una base que es pequeña, pero tiene un techo ilimitado, que lo que quiere es la separación. Y el federalismo pone coto a eso, porque establece unas competencias. Pero claro, entre el federalismo que ofrecía Anguita, que es un federalismo correcto, y lo que estos pretenden, que es una cosa asimétrica, si es que estos pretenden la dislocación de la nación, si a lo mejor incluso formalmente no se separa, simplemente es un Estado libre asociado. Eso es la ruptura de España. Eso es darle a Cataluña el estatus que tiene Puerto Rico, que a la larga es, bueno, solo que en Puerto Rico Estados Unidos no cede ni un ápice y aquí acabaríamos por ceder. Es al final un engaño manifiesto contra todos los catalanes, es una perpetuación de un estatus de la oligarquía de derecha catalana, liberal de toda la vida, representativa del PDeCAT de hoy, de la Convergencia y Unió de toda la vida. Es un engaño manifiesto jugando con sentimientos inventados para construir una realidad inventada que favorezca a una realidad real que es la de su poder, y la de su control y la de su gestión. Por eso es tan absurdo que la izquierda pueda en ningún momento entrar en ese juego, por razones distintas a las nuestras, pero que pueda entrar en ese juego. Eso le puede costar a Podemos carísimo. De hecho, le va a costar. Esto quería preguntar, que nos quedan 7 minutitos. Dentro de que está todo más o menos, la actitud del Partido Socialista, ¿cómo la veis? Desconcertarte, sin ser votante socialista ya desconcertante. A mí me sorprendió unas declaraciones de Pedro Sánchez, creo que se hace más o menos una semana, que las cosas están cambiando tanto que hasta él ha tenido la oportunidad de decir algo sensato, cosa que yo no esperaba. Que dijo que él no entendía cómo es posible que la izquierda estuviera en la aventura del secesionismo. Básicamente, cuando es una aventura de unos privilegiados, que es una historia de insolidaridad, y que como desde la izquierda se puede apoyar un proyecto político que se sustenta básicamente en la insolidaridad. La prueba es que por mucho que quieran vestirlo de cuestiones étnicas y tal, el argumento base es la comparación de las balanzas fiscales. Luego eso ya te demuestra cuál es el objetivo. Es gente que tiene más riqueza y que no la quiere compartir con los demás, básicamente. Claro, es que el modelo que tú estabas diciendo de la simetría, de la federalismo, de la confederalismo y todo eso, al final todo se traduce en una realidad palpable propia de las oligarquías de las que estábamos hablando, que es que yo no quiero poner el tren pagar el tren que va de Sevilla a Badajoz. Es que yo no quiero poner infraestructuras de carreteras. No, es que yo quiero recaudar la pasta de aquí y quiero gastármela yo, que es lo mismo, que no es lo que no le entra en la cabeza
a la gente, que es lo mismo que si un empleado de una compañía de un nivel determinado dijera, es que yo no quiero que me retengan el IRPF de forma progresiva porque yo gane más que este, que mi dinero, no, este que se las apañe, yo ya me gestiono yo, que no me cojan los recursos a mí, que ya ese haga lo que quiera. Es llevado al extremo, lo que no quieren darse cuenta es que es llevado al extremo de la insolidaridad personal, humana, colectiva, social, laboral, etcétera, etcétera, llevado al extremo de convertirlo en una intelequia, que es la nación, para poder vestir es el darwinismo social. Exactamente. Es el que al que Dios se la dé, San Pedro se la dé. Exactamente. Y claro, es que la pasta la tengo yo. Es que claro, es que estábamos hablando de que el entorno que está en juego es que la pasta la tengo yo. Entonces, claro, si fuera otra, quizá no estaríamos sin tener en cuenta cómo se ha construido esa riqueza, que es con el esfuerzo de toda la que esa es ya la parte de la parte histórica. Eso ya lo matrícula. Y ya lo que es de la leche es que eso lo puedan relacionar con el segador. Dice, tiene tela el tema, vamos, tiene telita el tema. Como llevamos diciendo los programas, no hay mal que por bien no venga. También para Pablo Iglesias va esto, porque se le ha visto la patita, el señor la patita, el plumero, se le ha visto el plumero. Sobre todo que no tenía, es que va, bueno, él ha aplicado un individuo que llega a decir 155 el Podemos ha dicho hasta aquí. Un individuo que llega a decir y que ha dicho públicamente, a mí no puedo decir la palabra patria, pero no puedo decir la palabra España porque me repugna, eso se las trae. Sí. Bueno, por ahí ha enseñado la patita, pero lo que ha hecho en su organización en Cataluña es el fin de Podemos en las siguientes elecciones. Una caída importante, yo creo que sí. Una caída importante. Bueno, las encuestas lo que están arrojando es que efectivamente sobrepasarían, pero ojo, estamos hablando de apoyos todavía cercanos al 27%. ¿A Podemos? Sí. Las encuestas dicen que empatarían técnicamente o se verían superados un poco por el Partido Socialista, que serían superados ambos por Ciudadanos, que el PP mantendría una hegemonía minoritaria todavía, cada vez menos próxima, entre otras cosas porque el PP está cumpliendo, no se os olvide, está cumpliendo otro objetivo dentro de esa campaña que tú mencionabas hace un momento de Todos con el Presidente, que es que se nos olvide que de fuera, al margen del tema catalán, está el resto, ¿no? La acción de gobierno, la corrupción, la miseria, decir que esto ya no está en el plano de la discusión diaria. Ahora hay que estar con Rajoy o hay que estar con su acción, porque joder, qué bien está llevando el asunto este de los catalanes. Y si se produjesen unas elecciones en este momento, las elecciones estarían valorando su acción respecto de Cataluña y no los enormes escándalos de corrupción ya conocidos y ahora prácticamente juzgados y en todo caso calificados y pidiendo lo que se está pidiendo. Entonces, los escenarios lo que dicen es que se va a producir una disminución que lo colocaría como, no sé si es segunda o tercera fuerza. Como cuarta fuerza, pero ojo, hablamos del 27% todavía es increíble eso del posicionamiento, ¿eh? Dices, ¿por qué? Pues porque les ha cambiado el suelo ese que hablan del voto, ¿cómo le llaman? No cautivo, sino ideológico, ese que no se cae nunca, hasta eso, que es lo que nunca cae, les ha pasado a un 60 y tantos % respecto de un 80 y tantos que tenían entonces, ¿no? Según, obviamente, las demoscopias y las cosas de este estilo. Nos quedan 3 minutos y medio y quiero hacer 2 rondas, con lo cual no os digo nada. Íñigo, Martín, Pedro Pablo. Partidos constitucionalistas más beneficiados en estas elecciones en Cataluña. Posiblemente Ciudadanos. Martín. En Cataluña Ciudadanos, en España el PP. Me refiero en Cataluña. El 21 de diciembre. Estoy de acuerdo, Ciudadanos. Me alegro, la chica es maja. Verás las que me van a caer. Sí, ya verás. La chica maja tiene una boca como un botijo. Cada vez que abre la boca, sube el pan. Bueno, segunda, y es la importante, la que nos podemos explayar los 2 minutitos. El programa era de Blanquerna. Una despedida del programa, evidentemente. Íñigo, respecto a Blanquerna, a la situación, lo que quieras para despedir el programa. Pues con algo que dije el otro día, hoy pienso que la vanguardia de la defensa de la nación española está en manos de los patriotas catalanes, de los españoles anónimos, que sin ningún apoyo, sin ninguna estructura están saliendo a la calle, y que desde aquí les envío mi reconocimiento y mi apoyo moral y el apoyo también material en la medida que pueda. El 1 de octubre estuvimos en Barcelona y volveremos. Yo estoy dispuesto a subir todas las veces que haga falta, subir y hacer cualquier tipo de cosa en apoyo de ellos. Martín. Pues que añadiendo a eso que entendamos además que
la batalla por la hispanidad, por el mantenimiento de la nación y por el asunto de Blanquerna no tiene que suponer a nadie que piense que está fuera o dentro porque pueda acudir o no a las manifestaciones, que hay muchas formas de estar con de Blanquerna y de demostrarlo, ¿no? Que está en los programas de radio, en los artículos que escribimos, en la presencia en los medios donde no se nos esperaba porque resulta que las cosas están cambiando, en por supuesto el auxilio azul, que va a hacer mucha falta para no convertir en días de prisión lo que son simples aspectos económicos, que nadie se sienta insatisfecho porque no esté dando todo lo que le gustaría hacer, que muchas veces es imposible porque no han ido o no hemos ido a tal o cual manifestación pública, que a veces hasta muchas veces no se lo van a poder permitir por razones laborales o por cualquier otro tipo, pero que hay muchas formas de estar con Blanquerna y que lo importante es que eso que tú mencionabas hace un rato de la semilla plantada bien voluntaria o bien involuntariamente termina arraigando, porque efectivamente todo el mundo entienda que Blanquerna había que hacerlo, que Blanquerna se volvería a hacer y que Blanquerna ha dado la razón. Pedro Pablo. Pues yo brevemente, yo creo que la calle ha dictado su sentencia, que como bien ha dicho Íñigo, es la calle, son las gentes de la calle las que han tomado la bandera, y que eso nos debería forzar a las organizaciones nacionales a replantearnos muchas de las cosas para llegar a un movimiento hacia el Frente Patriota. Pues hasta aquí hemos llegado en Seamos Francos. Los siguientes programas sobre los taurinos y los antitaurinos, tema aburrido, y Juan Ignacio, que no lo hemos hecho en este programa y toca. Y nada, no quiero despedir este programa sin hacer hincapié en lo que dijisteis al entrar, que catalanidad es hispanidad. Muchas gracias y os espero en algún otro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Nos vemos el lunes 18, como os hemos dicho, en ese programa en el que yo os explicaré cómo va a funcionar SND Editores TV en esta temporada. Y bueno, hemos hecho este homenaje a los 14 de Blanquerna por varios motivos. Uno, porque se lo merecen, y dos, porque no olvidemos nunca debemos olvidar que hoy, 2023, todos estamos, es que el Partido Socialista va a negociar con Junts, va a negociar con Herri Batasuna, va a negociar. Ya, es que estos 14 de Blanquerna ya lo estaban avisando. El proceso secesionista, ese referéndum que iban a hacer, el proceso secesionista se estaba fraguando entonces. Y la gran generalidad de la población española, los fachas de siempre, no lo olvidemos. Aquellos 14 camaradas estaban diciendo, ojo, que se nos viene encima la desintegración de la patria. Hoy ya está asumido. Pero hay 14 camaradas que por no asumirlo han pagado prisión. 14 camaradas que por no asumirlo han destruido sus familias. 14 camaradas que por no asumirlo, sus vidas, yo les conozco, si no a los 14, a 6 muy profundamente, y han cambiado radicalmente. Así que, cuanto menos, silencio ante el acto de los de Blanquerna. Cuanto menos. Porque fueron 14 camaradas que dijeron, no vienen buenos tiempos. Hoy, cuando estáis oyendo esto, probablemente ya haya terminado el acto de homenaje a los de Blanquerna. ¿Y por qué hay que homenajearlos? Pues que sí, porque hay que homenajearlos. Y hay que homenajearlos en el 10 aniversario, en el 11, en el 15, en el 20, en el 30 aniversario. Porque ellos se jugaron, sin saberlo, muchas cosas. Y repito, conozco profundamente a 6, 7 de ellos, y la vida les ha cambiado mucho. Y no se merecen ni el desprecio de algunos,
ni el desprecio de algunos, repito, ni el desprecio de algunos, ni se merecen el olvido, y sobre todo se merecen el respeto de los que caminando junto a ellos, nos damos cuenta que hace 10 años unos camaradas ya veían lo que hoy, 11 de septiembre del 2023, está pasando, y es que 16 días se va a conformar un congreso en el que los directores de la patria, de España, serán Bildu, Puigdemont y Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y Herri Batasuna, Bildu, se llame como se llame. Y algunos han pagado prisión por decir, ojo, que esto viene. Con lo cual, respeto a los de Blanquerna, cuanto menos. Muchas gracias, nos vemos el lunes 18 y que os tengo que explicar muchas cositas. Venga, espero que os guste esta temporada, que la hemos pillado muy fuerte. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad.